Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Tenemos ya pacto de gobierno investido formalmente PP Vox en Extremadura, tenemos pacto de gobierno ya anunciado formalmente PP Vox en Aragón. Y a Vox habrá que reconocerle una cosa, creo yo, que es que en los últimos años es el único partido que ha conseguido poner sobre la mesa cuestiones que rápidamente se ha convertido en objeto de polémica nacional, y está francamente bien que así sea en un país que había renunciado a cualquier polémica nacional de altura desde hacía muchísimo tiempo. Ocurrió con el asunto de la violencia de género, ocurrió con el asunto de la vivienda, ocurrió con el asunto de la inmigración y más concretamente ha ocurrido ahora con la cuestión de la prioridad nacional, que como usted sabe consiste en que a la hora de dar ayudas públicas tengan preferencia los que cotizan aquí sobre los que no cotizan, cosa que parecería bastante lógica. La izquierda se ha lanzado en tromba, acusando de xenofobia. Es interesante porque, vamos a ver, evidentemente la izquierda miente. Aquí no se está hablando de que tú tengas más derecho a ayudas si eres un cristiano viejo, como en el siglo XVII. Es otra historia, no tiene nada que ver. Sencillamente se trata de que los recursos públicos son limitados, por definición, y por tanto es lógico privilegiar a los que han cooperado o cooperan con la construcción de ese repertorio de recursos públicos, ¿no? Pero de eso hablaremos después. A mí lo que me interesa ahora es la retórica de la izquierda ofensiva con el asunto de la xenofobia. Es decir, para la sensibilidad de izquierdas, que tú pienses que en España los españoles tienen que ir primero es malo. Y me parece que un montón de gente efectivamente ha interiorizado que es malo. Y me gustaría, en fin, invitar a una reflexión serena sobre este asunto, porque es una enfermedad. Es una enfermedad. Primero, la izquierda no tiene derecho a hablar de estas cosas por la sencilla razón de que España es un país donde objetivamente se discrimina, sí, a los de dentro, en lugares como Baleares, como Cataluña, como el País Vasco, como cuestiones como la lengua, claro. Pero sobre todo porque lo que demuestra, lo que tiene detrás, es una cosa que se llama endofobia. La sensibilidad de izquierda en España es una sensibilidad endófoba. Odia a lo español y por tanto no tolera que puedas plantear que un ciudadano español de Orcasitas que se ha quedado en paro y lleva 3 años en paro y está pasándolo fatal, y a la hora de pedir una ayuda para la vivienda pueda pasar por delante que un señor que acaba de llegar de algún lugar ignoto y que ha sido regularizado gracias a Pedro Sánchez y que no ha dado un paro al agua en la vida aquí. Y a la izquierda le parece mal que nos fijemos en el señor de Orcasitas. Le parece mal porque es de aquí. Esto es una enfermedad, insisto, se llama endofobia, es el odio a uno mismo. España lleva más de medio siglo, porque esto empezó antes de que se muriera Franco, ¿verdad?, con un complejo de endofobia fenomenal. Y así nos tiene como nos tiene atados de pies y manos y viendo cómo el país se deshace. Como decía hoy Xavier Rius, estamos asistiendo al suicidio de una sociedad. Bueno, pues ya está bien. Y todo esto que se ha suscitado ahora con la prioridad nacional es un magnífico instrumento para terminar de disolver ya de una puñetera vez esa endofobia que nos está asfixiando. ¿Los españoles primero? Pues claro que sí. ...21:48, 20:48 en las Canarias, muchísima información hoy, mucha conexión también en el programa, a ver si no nos falla nada y podemos ofrecerle toda la información, también toda la que otros no están contando, que hoy va a ser un ejercicio francamente de riesgo. Titulares. Pacto en Aragón, lo han anunciado tanto Azcón como Nolasco, se suma a la investidura de la señora Guardiola como presidente o presidenta luego diré por qué esto, de Extremadura, y bueno, son los pactos que salen adelante y ahí es evidente que en breve saldrá también el de Castilla y León, como era por otra parte lógico, y por el camino de la negociación, pues muchos asuntos muy interesantes. Si no nos falla nada, hoy tendremos aquí en El Gato tanto a Óscar Fernández como a Alejandro Nolasco, los candidatos de Vox respectivamente en Extremadura y en Aragón, para poder preguntarles, bueno, lo primero, cómo se sienten, ¿verdad? Es bastante bochornoso el debate en torno a la prioridad nacional porque la calidad de los argumentos que escuchan, hombre, vamos a ver, que va contra los derechos humanos. ¿Contra los derechos humanos de quién?
contra la igualdad de los españoles ante la ley. Bueno, la igualdad de los españoles, que es lo que dice la Constitución. Todo es una locura. ¿Sabe usted qué ha pasado después en el Congreso? Que Vox presentaba una moción consecuencia de interpelación sobre esta cuestión, entre otras, de la prioridad nacional, y el PP, que ha dicho que sí a los pactos autonómicos, ha dicho que no a esto y ha votado junto al PSOE. El PP ha votado con el PSOE contra la propuesta de Vox en materia de extranjería. Vamos a contarlo también porque desde el punto de vista, digamos, reglamentario, el lío es importante, pero conviene explicar muy bien quién vota qué a qué cosa. Dentro del argumentario habitual que han salido estos días, hemos oído de todo, algunas cosas muy lamentables como las de la Conferencia Episcopal y otras más lamentables aún como las de la COE e instancias económicas aledañas. Ayer el señor Garamendi, hoy el señor de Guindos. Vamos a ver, ¿la inmigración es buena para la economía? ¿De quién? ¿Y cuánto tiempo? Porque esta es la cuestión. Y no hay ningún cálculo sobre los efectos económicos de la inmigración a medio plazo que diga que es buena. Ninguno. Lo vamos a explicar. Vamos a explicar también una cosa sobre la que todo el mundo ha callado. ¿Se acuerda usted de aquel accidente en una mina en Asturias, en Cerredo, donde murieron 5 personas, nada menos, otros 4 gravemente heridos, y resulta que era una mina reincidente? Y nadie ha contado nada de todo esto. Bueno, pues ya sabemos por qué. Porque en el informe sobre el accidente los responsables son socialistas del gobierno de Barbón. Y ahí debajo lo que se puede intuir es algo muy parecido a una red política mafiosa en el entorno del mundo del carbón en Asturias. Y lo vamos a contar. Y luego, si nos da tiempo, contaremos la política de vivienda de Sánchez. Más que nada por ese momento, en fin, yo creo que ya inmortal, en el que le preguntan a doña Isabel Rodríguez, es la ministra de Vivienda, la señora esta que va de azul, allí le preguntan por las cuántas viviendas ha hecho Sánchez y está 1 minuto y 10 hablando sin poder contestar, claro, porque no ha hecho ninguna. Esto es una estafa. Pero además de eso, le vamos a contar otra cosa, aunque no esté en titular, ya se la cuento yo. ¿Sabe usted quién es el señor Amsterdam, verdad? Este abogado que ha denunciado a la Hacienda española, porque es una máquina de picar carne de españoles. Bueno, pues le hemos entrevistado, lo ha hecho Yago Soler, y me parece que es muy importante saber que esto que nos pasa a nosotros, que ciertamente no nos pasa solo a nosotros, pero en España en grado superlativo, no es normal y que debe ser denunciado y que no, Hacienda no tiene derecho a sangrarnos como lo hace. Lo veremos también. Veremos todo eso en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Arturo Moreno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, ante todo buenas noches, gracias por la invitación y nada, pues yo sinceramente hoy bastante contento, ¿no? por el tema de los pactos, ¿no? Que me parece que obedecen a una lógica de normalidad democrática, de ejercicio de responsabilidad, yo creo que también estabilidad política, cumplimiento del mandato que ando a las urnas, ¿no? Y al final yo creo que eso está lleno de legitimidad, está lleno de utilidad para la gente, de realismo, y yo creo que van a ser unos pactos que muy fructíferos y ahí lo dejo porque luego habrá oportunidades. Es el gran tema de la noche, efectivamente. Arturo, bienvenido, buenas noches. Don Jesús Trillo, ¿cómo estás? Pues bien, también como Arturo, contento por el tema de los pactos, que ya vine diciendo siempre que se iban a producir tarde o temprano, que yo creo que efectivamente van a proseguir en el caso de Castilla-León. Además son 3 comunidades autónomas en las que probablemente los contenidos de los pactos tengan bastante similitud, ¿eh? Son los temas que tú has mencionado en torno a la prioridad, o como quieras llamarlo, en torno a la política demográfica, que la gente pregunta, ¿y eso qué significa? Pues significa luchar contra la despoblación, contra la España de la despoblación rural, etcétera, con medidas de potenciación de la natalidad, de la protección de la maternidad, y en fin, una serie de cuestiones que se tocan en los pactos que a mí me parecen que son muy importantes, interesantes de cara a unas futuras elecciones generales. Y, bueno, yo creo que es un entendimiento de la derecha, de una derecha que tienes tu razón, de alguna manera algunos puntos han sido puestos encima de la mesa
si acudes a la ventana de Overton, bueno, pues un poco por Vox, cuando no se podía hablar de ellos prácticamente, como era el tema de la inmigración o algunos otros que se han producido en los pactos, ¿no? Ahora también la política verde, también en los pactos se acomete ese tema, ¿no? Bueno, a mí me parece que son muy interesantes y estamos de enhorabuena. Yo creo que la derecha, frente a esa especie de fin de semana casi tremendo, ¿no? Con la fin de semana pasado, me refiero, a la cumbre de los progresistas, esta especie de aquelarre absolutamente lleno de mentiras, de lugares comunes y de historias ya caducas de estos señores que han hecho en Barcelona, pero en fin, que demuestran que desde luego Sánchez perderá las elecciones, pero de luego perderá matando. Es una cosa tremenda. Eso desde luego. Eso desde luego. Hoy la Fiscalía ha pedido la libre absolución de Begoña Gómez. Ha pedido también que le den la Gran Cruz de Isabel la Católica con encomienda y placa. ¿Así? Bueno, esto último no, pero es cuestión de darles ánimos, porque es alucinante lo del país. En fin, lo de la libre absolución sí. Bueno, Jesús, bienvenido, buenas noches. Gracias. Doña Marcela Rigía, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, encantada de estar aquí con todos vosotros y también contenta con estas nuevas noticias. Efectivamente, es una esperanza estos pactos que al final atienden a las mayorías parlamentarias, porque no olvidemos que han sido los dos partidos principalmente que podían conformar esta mayoría parlamentaria tanto en Extremadura como en Aragón, con lo cual es una esperanza de cara a unas nacionales. Efectivamente, estoy de acuerdo con Jesús y bueno, y que me alegro que Vox también esté en los gobiernos para apretar esas políticas de cuando se desvía el PP, pues que les aprieten un poquito y se enderecen. Para llevarlos al buen camino. Claro. Pero eso ya sí va a ser fácil, visto lo que ha pasado luego en las Cortes por la tarde. Sabe usted que la bronca de la tarde ha sido por la votación del Congreso. Y insisto en que después la explicaremos. Marcela, bienvenida, buenas noches. Gracias. Doña Gabriela Camuñas, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Pues yo creo que el tema de, bueno, pues buena noticia es que esté sobre encima de la mesa el concepto de prioridad nacional, que no es nada más que decir existen españoles y existen extranjeros. Esto les pone nerviosísimos a todos los igualitaristas de cualquier corriente. Y fíjate, hoy yo trabajo en una empresa donde tenemos mucho negocio en Cataluña y hoy me han regalado una rosa porque era vísperas de San Jordi. Y a los hombres tradicionalmente se les regala un libro, ¿no? Entonces, es la misma corriente, esa igualitarista, que diría, qué barbaridad, cómo a las mujeres una rosa y a los hombres un libro, ¿no? Y la tradición nos enseña que las mujeres y los hombres son distintos, que exista esa diferencia y que efectivamente se requieren también un trato distinto, ¿no? En ciertas cosas, respetando los derechos. Hablaremos de este tema porque yo creo que es lo mismo difuminar lo que es español frente al extranjero, difuminar a la mujer o borrar a la mujer frente a lo que es una mujer y un hombre. Efectivamente. Vamos a empezar por el principio, si le parece. Vamos a empezar directamente con la cuestión de Extremadura e iremos contando hoy, según se ha ido desarrollando la actualidad del día, pasaremos también por la corrupción, claro, como no, pero bueno, lo más importante es efectivamente la investidura de la señora Guardiola como presidente de la Asamblea de Extremadura y según se iba desarrollando, ya digo, la información, el anuncio del pacto en Aragón y el rifirrafe PP Vox en el Congreso de los Diputados, a cuenta de la prioridad nacional. Ha sido todo interesantísimo. Vamos por lo primero. Lo primero ha sido la proclamación de la señora Guardiola en estos términos por el presidente de la Cámara. Habiendo obtenido mayoría absoluta, la candidata propuesta queda investida presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura, doña María Guardiola Martín, y así será comunicado a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento. Señora Guardiola Martín, mi más sincera enhorabuena. Señora Presidenta, enhorabuena. Pequeña nota al margen, sabe usted que la forma gramaticalmente correcta de escribirlo es presidente. Porque pues, si usted le pone la inyección una señora, no es una practicanta, es una practicante. Bueno, pero si le ponemos a Guardiola presidente en lugar de presidenta, se va a enfadar. Y como queremos tener buen ambiente, o ambienta, pues le ponemos presidenta y aquí todo el mundo contento y andando. ¿Cómo ha sido el proceso y qué ha pasado después? Es lo que nos cuenta Gloria Sacristán. María Guardiola revalida su cargo como presidenta de la Junta de Extremadura.
Tras meses de negociaciones, María Guardiola ha sido investida gracias al apoyo de los de Abascal. Ha conseguido la mayoría absoluta con 40 votos a favor, 29 del PP y 11 de Vox, mientras que los 25 restantes, 18 del PP y 7 de Unidas por Extremadura, han votado en contra. Guardiola ha asegurado que cumplirá el acuerdo con Vox para mejorar Extremadura. El Partido Popular va a cumplir, lo digo aquí, en esta Cámara y delante de todos los extremeños, porque ese es nuestro compromiso. No somos el mismo partido, no compartimos todos los puntos de vista, pero nos une algo importante, que es la voluntad de querer mejorar Extremadura y mejorar la vida de la gente, de los extremeños. Por su parte, el candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, ha celebrado haber hecho valer sus votos. Es un acuerdo necesario y un acuerdo que marca un giro real en Extremadura. Nosotros queremos agradecerle al Partido Popular, a todo el Partido Popular de Extremadura y a la señora María Guardiola su disposición para llegar a un acuerdo. Y le queremos agradecer también que acepte y entienda que Vox no iba a traicionar jamás a sus votantes. Y haber situado en el centro de la investidura buena parte del marco político de los de Abascal. Prioridad en el acceso para los de aquí a la vivienda protegida. La vinculación de las ayudas al arraigo para garantizar que nadie de fuera esté por delante de ningún español. Y defensa de los servicios públicos para los nuestros, los primeros. La oposición considera que María Guardiola se ha rendido ante las exigencias de Vox. Este pacto es una vergüenza. Este pacto es indigno, ilegal e inhumano. Este apoyo de los de Abascal a María Guardiola se ha producido después de que ambas formaciones firmaran un acuerdo de gobierno el pasado jueves para la formación de un gobierno de coalición con el que Vox ocupará la Consejería de Servicios Sociales y Familia, que tendrá rango de vicepresidencia, y la Consejería de Agricultura, además de un senador autonómico. Don Óscar Fernández, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo primero, mil gracias por atendernos, porque le hemos sacado prácticamente con forceps de un acto para que nos atienda, así que eso lo agradecemos infinito, pero evidentemente la noticia hoy, claro, es usted, es ese pacto en Extremadura y lo que pueda dar de sí. Ya hemos visto que, como decir, ha tenido una acogida por parte de la izquierda no especialmente entusiasta, ¿verdad? Desde luego que no. Bueno, lo primero, es un placer estar con ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Y efectivamente, ellos no nos han acogido precisamente con entusiasmo porque saben que nosotros hemos venido realmente a dar un giro total a los 40 años que llevamos padeciendo en Extremadura políticas de izquierda. Finalmente lo que va a quedar el gobierno en lo que concierne a Vox es una vicepresidencia y 2 consejerías, si no me equivoco. Efectivamente, finalmente, aunque eso es lo menos importante, en mi opinión. Lo más importante son las políticas que hemos convenido, que hemos firmado con el Partido Popular, que van a ser unas políticas que realmente van a cambiar Extremadura y que espero que sean el germen que cambie realmente España, el devenir de España, y que finalmente podamos echar al señor Sánchez, al presidente Sánchez de una vez de la Moncloa. Se les ha reprochado, no le voy a preguntar por cuestiones de relaciones personales, porque todo esto me parece un poco absurdo, todo esto de plantear un gobierno de coalición como si fuera una peña de hinchas de fútbol, ¿no? Esto es otra historia, pero sí que me interesa precisamente la cuestión de las políticas, porque ahí hay una línea de roce, la hemos visto durante toda la negociación, que consiste en el interés del PP por marcar aquellos puntos en los que consideran que van más allá de las competencias autonómicas y, por otra parte, en las que son competencias autonómicas, desmarcarse de políticas generales. Aquí me imagino que es donde estará uno de los fundamentales elementos de debate dentro de ese gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que el acuerdo es bastante claro. No obstante, el problema es que no hay un solo PP, hay 17 partidos populares diferentes que piensan absolutamente diferente en Extremadura que en Castilla, que en Aragón o que en Andalucía. Lo que marca realmente este acuerdo es un giro, un cambio de rumbo total, absolutamente total. Y también llamar a las cosas por su nombre y poner lo que nosotros entendemos que es lo primero, que son los nuestros, los españoles, la gente que está sosteniendo este país, por delante de cualquier otra cosa.
Por lo tanto, creo que la izquierda en este caso, que está acostumbrada a que normalmente el Partido Popular en este caso le baile el agua, pues ha visto que con este acuerdo hemos obligado al Partido Popular a que gire, aunque no quiera hacerlo. No le ha quedado más remedio si quería gobernar, evidentemente. Una última cuestión y ya le dejamos tranquilo, porque ya digo que le hemos sacado de un, placer, no se preocupe. acto. Bueno, muchísimas gracias. Ayer mismo ya había manifestaciones, fue ayer, ¿no?, de los principales perjudicados por este pacto, que son los, bueno, eso que se llaman normalmente chiringuitos y que en realidad es la clientela instalada por el poder, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. ¿Son ustedes conscientes de que les van a incendiar la calle ya en unas 12 horas, no? Bueno, es que intentaron hacerlo ayer, como usted bien dice. Ayer se manifestaron porque ellos ven que evidentemente la mamandurria de la que han estado viviendo durante tantos años con nosotros se les va a acabar. Y además yo voy a ser responsable en primera persona porque, si Dios quiere, seré el consejero responsable de que eso pase. Por lo tanto, ellos evidentemente se revuelven, pero nosotros no tenemos ningún miedo. Ayer nosotros, de manera educada, por supuesto, pasamos al lado de ellos porque estaban intentando intimidarnos a la entrada de la Asamblea de Extremadura, pero bueno, no nos importa. La verdad es que no nos importa porque creemos que estamos haciendo lo que debemos, que lo vamos a hacer y que además estamos en el lugar correcto. Por lo tanto, si quieren presionarnos, que lo hagan, pero creo, honestamente, y no es ninguna bravuconada, que van a tener escasos resultados. Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia es la que va a llevar usted. Acabamos de escuchar a toda la izquierda explicando que a partir de ahora a los niños extremeños se les quitará el pan de la boca porque van a gobernar el PP y Vox. Sí, es verdad. Dirán eso y dirán barbaridad. Bueno, ya lo han dicho hoy en el pleno de investidura, barbaridades de ese tipo y todavía más grandes. Bueno, es simplemente el revolverse contra lo que no aceptan, que es que la ciudadanía ha elegido en este caso que hay que implementar un cambio de gobierno, que hay que implementar un cambio de rumbo, que Extremadura lleva 40 años con las mismas políticas que nos han llevado a ser la última región de España y que los extremeños por fin han apostado a través del apoyo que han dado a Vox. 11 diputados, más del doble en las últimas elecciones autonómicas, han apostado porque hay que hacer otro tipo de políticas, porque las que nos han llevado hasta hoy, evidentemente, y a las pruebas me remito, no han dado ningún resultado. Y ahora ya la última pregunta de verdad, pero es que con el nombre de esa consejería es inevitable, es decir, estamos acostumbrados a más de medio siglo de estado del bienestar sobre la base de una hiperregulación de esas cosas, pero usted en su consejería junta simultáneamente desregulación con servicios sociales. ¿Es posible seguir manteniéndolos en un entorno desregulado? Por supuesto que sí. Nosotros lo que queremos es realmente facilitarle la vida al ciudadano, que cuando el ciudadano haga cualquier trámite o se acerca a la administración, no sea un auténtico suplicio. Al revés, yo creo que la administración está para servir al ciudadano y no para reírse del ciudadano. La desregulación consiste en eliminar trabas burocráticas, en eliminar duplicidades, leyes absurdas, realmente en estar al servicio del ciudadano para facilitarle la vida y no al contrario, que creo que es lo que desgraciadamente con muchas de las leyes y con muchas de las normas estamos sufriendo y están sufriendo en este caso los extremeños, pero bueno, como bien ha dicho mi presidente Santiago Abascal, evidentemente no es algo exclusivo de Extremadura, sino que pasa a toda España y es algo en lo que Vox se va a empeñar y cuando Vox se empeña en algo, lo hace. Don Óscar Fernández, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en El Gato. Gracias, de verdad, de corazón. Es un placer y muchísimas gracias por invitarme. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias especialmente porque ya ha visto usted que estaba literalmente con el pie del estribo, así que de verdad, en fin, muy agradecido que nos haya atendido y a mí dentro de todo esto que se ha contado, que si Vox pide políticas que son nacionales, todo esto que forma parte de la polémica electoral, sin embargo sí que hay una cosa que me parece particularmente relevante, porque creo que hasta ahora yo no lo había visto, que es el hecho de que la supresión de barreras burocráticas, la desregulación, etcétera, se introduzca como un elemento clave dentro del marco autonómico,
que efectivamente ha construido poderes locales sobre la base de una hiperregulación que lo que ha hecho ha sido fomentar clientelas propias, claro, oligárquicas. No sé cómo lo veis, o si es una impresión mía nada más. En definitiva, lo que están haciendo es algo a favor de la unidad de mercado. Unidad de mercado que se deriva de la propia Constitución. Por tanto, digamos que, para que todo el mundo lo entienda, es la licencia única. Es decir, uno puede hacer una actividad económica en cualquier sitio del territorio nacional sin tener que pasar por una ventanilla por cada vez que cruza una frontera autonómica, ¿no? Que es lo que está pasando actualmente. Yo creo que es una gran idea el de la desregulación, porque además no solamente se refiere a eso de la unidad del mercado, sino también se refiere a la supresión de muchas trabas unidas a chiringuitos y unidas a subvenciones y unidas a gasto improductivo, gasto de transferencias de alguna manera, que yo creo que va a generar beneficios no solamente para la Comunidad Autónoma de Extremadura o de Aragón en su caso, que también va a ser igual en Aragón, sino para toda España, ¿no? Y para los empresarios que están detrás, que por supuesto soportan todas esas trabas, que no es normal que tú tengas una empresa nacional que quieras actuar en Baleares, en la Comunidad Autónoma Valenciana, en Madrid, y en cada sitio tengas un sistema, una ventanilla única, una normativa distinta. O sea, eso es algo que especialmente llama mucho la atención a personas de países extranjeros, de que tenemos 17 normativas, 17 historietas. O sea, que al final, a la postre, esto también a quien perjudica es a los propios empresarios y ciudadanos de a pie. Gabriela, Arturo. Sí, no, yo creo que, como bien decía Óscar, no solo hay 17 PP, sino que hay 19, porque luego está Génova y luego está Bruselas, ¿no? Que es indistinguible también de lo que son las políticas de, bueno, pues de tipo Renew, vamos, socialistas, centristas, más liberales. En cualquier caso, yo creo que la buena noticia es que, frente a lo que se decía, Vox no solo se queda en la foto, sino que entra a los gobiernos, condiciona el contenido y cuando el PP necesita a Vox para gobernar, Vox está ahí. Frente a los que decían, no, Vox no quiere gobernar, quiere estar ahí en la oposición porque es un papel más fácil. El tema de la desregulación es necesarísimo, por supuesto, pero también había otras medidas que me han parecido interesantísimas, como por ejemplo la capacidad de... Una de ellas era fraccionar el pago del ITP a 10 años por la compra de la vivienda habitual. Oye, vamos, necesarísima también para lo que es los jóvenes que necesitan acceder a la vivienda. Había un fondo también de compensación para agricultores que se ven pues sancionados o muchas veces multados pues por las políticas del Pacto Verde que les afectan en su actividad económica. Entonces hay una suerte de redistribución de esas posibles contingencias. Me ha parecido un mecanismo muy interesante también. Así que bueno, pues veremos a ver lo que pasa en Aragón y la noticia de hoy es esa. Vox entra en los gobiernos y condiciona el contenido y homogeneiza a esos 19 PPs que cada uno tiene una agenda distinta. Sí. Yo quería decir, vamos a ver, a mí la prioridad nacional, y me parece que está en línea con lo que ha pasado en Extremadura y en Aragón, es servir a la nación y a los españoles, ¿no? Y hay una cosa que yo quería decir, la nacionalidad, lo digo porque no vayamos con políticas absolutamente expansivas en esto, la nacionalidad que no es un regalo ni un botín electoral, ¿no? Es un premio, que ser español hay que merecerlo y hay que sentirlo. Y es una pena que toda esta gente que se le está regularizando, que no jure la bandera, ¿no? Debería jurar la bandera y con el juramento también en nombre de la Constitución española, ¿no? Quiero decir una cosa, los servicios públicos, y lo quiero decir en relación con lo que se habla de prioridad nacional y el carácter que la izquierda intenta dar con la descalificación de siempre, esto es xenófobo, esto es racista, esto no sé qué, no sé cuánto, es ciudadanos de primera y de segunda. Los servicios públicos operan con una presión creciente, ¿no? Porque hay un aumento de la población y no hay un aumento a la vez de la oferta, porque los recursos que tenemos son limitados, ¿no? Y las familias que más presión tienen son las familias con menos recursos, que compiten directamente con los recién llegados por unos bienes escasos, que son los servicios públicos y la vivienda. A esa gente la debería defender la izquierda.
La debería defender la izquierda, pero de oficio. Lo que pasa es que la izquierda, que se ha olvidado de los desfavorecidos, que se ha olvidado de las clases trabajadoras, que se ha olvidado de los que menos tienen, y lo único que les interesa son las políticas identitarias y conservar de forma como sea el poder. Porque para ellos las políticas de prioridad nacional son exclusivamente la supervivencia del poder, la no asunción nunca de responsabilidades políticas, el sectarismo, la polarización, la división, en fin, la estigmatización de la derecha, el pacto con los condenados por los delitos de rebelión, con los que tienen las manos manchadas de sangre por el terrorismo y todavía las pistolas humeantes, que es el complot contra la democracia, contra el sistema político, etc. Los que no creen que la política no se hace en el Parlamento, ¿no? sino que se hace en los prostíbulos, ¿no? Es decir, toda esta gente que de alguna forma está ejerciendo y legitimando, o sea, que yo creo que no tiene legitimidad de ejercicio, para ellos la prioridad nacional es esta. Y yo creo que el PP y Vox y tal han demostrado que la prioridad nacional es servir a los demás, es servir a la gente, servir a los ciudadanos y hacer de alguna forma honor al mandato recibido por las urnas. Y cuidado, la prioridad nacional es también la gente que menos tiene. Es decir, estamos hablando exclusivamente de una cláusula que aparece en los pactos que es relativa a que la vivienda protegida van a tener prioridad, que van a ser 3.500, se ha hablado por lo menos 3.500, que van a tener prioridad la gente que ha demostrado, que demuestra verificadamente su arraigo, y que los otros, es decir, los que no son inmigrantes irregulares, van a tener que esperar entre 10 años para la compra y 5 para el alquiler. Pues es proteger a la gente que menos tiene, o sea, y eso me parece que lo debería haber hecho hace mucho tiempo la izquierda, que por supuesto se ha olvidado de todo eso. Y quería añadir, Marcela, una cosa. Sí, simplemente matizar dos conceptos que creo que son esenciales. O sea, yo creo que no tenemos que hablar de que Vox entra en los gobiernos. Vox vuelve a entrar en los gobiernos, y esto es importante recordarlo porque Vox ya ha estado en los gobiernos de Castilla y León, ya ha estado en los gobiernos de Aragón. O sea, que todas estas personas que hablaban de que era imposible llegar a este pacto, al final no son los que llegaron en su día, sino que han vuelto a llegar. Y en este sentido me parece esencial recalcar lo que ha mencionado Óscar en la llamada telefónica, que decía, ¿no?, que al final han duplicado votos, bueno, han pasado más del doble, ¿no?, pero porque los votantes o los ciudadanos, o en este caso los extremeños, saben que hay que hacer otro tipo de políticas, y efectivamente, igual, a pesar de que el pacto se haga entre PP y Vox, igual no es suficiente con las políticas que hacía el Partido Popular, y hace falta Vox. Y ya por último, en este tema que apuntabas, Arturo, de lo nuestro primero, ¿no?, o sea, esa preferencia nacional, estoy completamente de acuerdo, porque durante años, por no decir siglos, los inmigrantes, cuando llegaban a otro país, se sentían agradecidos, y había ese sentimiento de agradecimiento y a la patria que te acogía, por supuesto, y de adaptarte a la misma. Sí. Y vemos una inmigración en los últimos años que es completamente contradictoria a eso, porque no sé a qué vienen aquí, pero desde luego a adaptarse y agradecer al sistema que les acoge, pues eso no. ¿Qué añadís, Jesús, Gabriela, y nos vamos a la publi? Te pregunto si vamos a hablar luego de la prioridad nacional. Abierto, largamente. Pues en ese caso yo luego me reservo. Largamente, porque desde luego es el gran tema. Junto a Gabriela. Así es. Pero ¿sabe usted que uno de los elementos que se privilegian por parte de este sistema de regularización es el de la vulnerabilidad? Que te den un certificado de vulnerabilidad. Bueno, hay denuncias por todas partes de que hay instancias de la Administración que están dando certificados de vulnerabilidad a cascoporro, a cualquiera de estos recién regularizados. ¿Sabe usted lo que significa que te den un certificado de vulnerabilidad? Número 1 en lista de esperas sanitarias, número 1 en acceso a vivienda pública, número 1 en ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí se nos ha ido la olla, pero bien, ¿eh? Bueno, a nosotros no, ya sabe usted a lo que me refiero. Vamos a hacer una cosa, estamos pendientes de Alejandro Nolasco, que estaba también in itinere de Zaragoza a Teruel, así que hablaremos con él en cuanto sea posible. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta vemos el otro acuerdo del día, que es el de Aragón, y ya después debatimos a largo y tendido sobre la cuestión de la prioridad nacional. Hasta ahora mismo.
22, casi 23, 21, 22 en Canarias. Vamos enseguida con lo de Aragón. Tenemos prácticamente cazado ya a Alejandro Nolasco. Antes, hoy hemos tenido en el Club de Amigos la segunda sesión de ese ciclo, desde mi punto de vista, fundamental, sobre el Quijote, que está conduciendo José María Benítez y que consiste básicamente en coger este libro y decir, este es el libro del que todos hemos oído hablar, ¿verdad? Y que muchos hemos leído. Bueno, pues no lo sabéis todo y empezar a ver página a página todo lo que tiene detrás. Y es formidable porque hay pocos momentos en la historia universal más altos que la cultura española de los siglos de oro, que en realidad son dos. Y el Quijote es la joya de la corona, bueno, una de las grandes joyas de la corona, sin ninguna duda, pero claro, es todo ese mundo lo que hay detrás. Y ese mundo está lleno de cuestiones de todo género, sociales, políticas, personales, psicológicas, de una profundidad infinita. Y empezando por el propio autor, que se convierte en un personaje que a su vez se convierte después en otro. José María, ¿qué tal? Exactamente, exactamente. Ahí la ha dado, que decía el clásico. Ahí la ha dado. Claro, porque efectivamente Cervantes de repente deja de ser Cervantes y ya es Alonso Quijano, que deja de ser Alonso Quijano, que se convierte en Don Quijote y pasa a ser otra cosa, y llegamos a ese momento, en fin, tan sugestivo del momento en el que se ordena caballero en la venta. Un castillo lleno de princesas. De princesas, exacto. No. Princesas de las de... ¿No? De llegas demasiado tarde, princesa. ¿A ti no te parece? A mí es que no, igual no tiene nada que ver con lo que he contado. No, yo no cuento lo que me preocupa a mí. Joder, y eso no puede ser de verdad que diga Cervantes, que te esté diciendo a ti, a mí. Mira, aunque parezca una puñetera venta de pueblo y aunque esas chicas sean lo que son, puede ser un castillo, puede ser princesas y tú puedes todavía ser un caballero. Sí, señor, sí, señor. Es que, claro, ese es un poco el tema de Cervantes. A ver, vamos a ver, por un lado, es una sociedad cambiante, es transición, Edad Media, bueno, ya ha pasado el Renacimiento, el humanismo, es una sociedad... está modernizando a toda velocidad, además. Claro, bueno. Además ha venido la Contrarreforma, que ha dado... bueno, está la visión medieval y la visión moderna, ¿no? Entonces, claro, es un mundo en el cual tú te tienes que manejar según va predominando la parte posterior, digamos, más reciente, de que tú te gobiernas por tus normas, un poco, ¿no? Y te puedes nombrar caballero en una venta, por un ventero y por dos damas del camino, digamos, ¿no? Entonces, sí, perfectamente. Es que básicamente el Quijote, pues lo que decimos, es un canto a la libertad individual, es un canto al libre albedrío, y bueno, a la nueva época que se está fraguando. Yo creo que Cervantes era muy partidario de que las personas fueran íntegras moralmente, eso seguro, y que, bueno, funcionaran como él mismo al margen de, bueno, pues digamos, ¿no?, de la sociedad, de las convenciones. Es interesante porque además esa invocación del libre albedrío, hay una frase literal de Don Quijote en la que entre los más grandes dones que ha dado Dios a los hombres, sí. Una cosa así quiero recordar. Bueno, habla continuamente de la libertad, ¿no? Uno de los más graciosos que dice que Dulcinea es dueña de sus actos, ¿no? Bueno, Dulcinea no existe, para empezar, ¿no? Y bueno, y entonces a ella la definen pues sus actos, ¿no? Pero lo está diciendo continuamente, la libertad, el libre albedrío, incluso toda la tramoya esta que has mencionado antes del narrador, Cervantes que se esconde detrás de un narrador, que a su vez se esconde detrás de un traductor, que a su vez se esconde detrás de un autor que es Cide Hamete Benengeli. En fin, es como un juego de perspectivas muy de la época, muy renacentista. Y bueno, las cosas nunca son lo que parecen, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que hoy lo hemos pasado genial. Yo me lo he pasado muy bien. Yo espero que ellos también se reían mucho. Pues no creo que estuvieran disimulando, sí. Unas 40 personas que había. Por lo menos presenciales, y bueno, el tema de la venta, ahí se dan la mano, perdón, la novela picaresca y la novela de caballerías. Eso también es algo muy importante, porque son los dos géneros, los grandes géneros famosos de la época, y entonces es como una fórmula editorial infalible, es decir, la picaresca estaba naciendo, había tenido mucho éxito, el Lazarillo de Tormes, y luego la novela Caballerías estaba decayendo, pero todavía era Estaba decayendo, pero cuando yo hice La Cruzada del Océano, me acuerdo que viendo los libros que pasaban de España a América en aquellos primer medio siglo después de la conquista,
pasaban más libros de caballería que Biblias. Lo que más leían allí eran los libros de caballerías. Claro, lo que tenía en la mente el español de finales del 16 era el libro de caballerías todavía. Sí, sí. Y el Quijote es de unos decenios más tarde. Sí, señor. Formaba parte de la cultura, digamos, no popular, porque la leían caballeros, hasta bueno, en la Casa Real se reía, todo el mundo era muy aficionado. Es más, si tenían que elegir, como dice Don Quijote, pues prefiere elegir antes que el Cid Campeador, que bueno, era de carne y hueso, prefería al caballero de la espada de fuego que cortaba los dragones de dos en dos, claro. Es normal que les gustara ese tipo de literatura, ¿no? Y decía uno de los cronistas de Indias que comparado con lo que habíamos vivido nosotros, o sea, ellos, sí, los libros de caballerías eran, en fin, no, claro, pecado. Bueno, lo que pasa es que los libros de caballerías volaban, se transmutaban, era otra historia, era como las películas de los Cuatro Fantásticos. Un poco así. Sí, ¿y la semana que viene qué nos toca? Pues del capítulos del 5 al 10 vamos a ver sobre todo la transmutación del narrador, porque del 1 al 5 estamos leyendo una historia que parece normal y de repente en el capítulo 8 se termina la historia. Es como una máquina de estas de proyección que se acaba la película y sigue la pantalla en blanco, porque dice que él nos contaría muy a gusto la historia, pero es que se le han acabado los papeles, que no encuentra más papeles. Y entonces ahí hay una parte en blanco que nos habla el narrador, que no sabemos quién es. Y luego cuando llega a Toledo, pues encuentra un manuscrito que viene escrito en árabe y que resulta que es el Quijote auténtico, escrito por Cide Hamete Benengeli. O sea, es una broma detrás de otra. Bueno, el manuscrito encontrado en Zaragoza, el manuscrito encontrado en Toledo, es un clásico de la... Sí, el clásico, el manuscrito literario, ¿verdad? Exacto, el manuscrito hallado, sí. No se lo pueden perder, de verdad. O sea, es una forma de aprender muchísimo sobre la historia de España en global y sobre la columna vertebral de la cultura española. Porque no solo el Quijote, es que el Quijote no es solo el Quijote. Es todas esas cosas que José María Benítez desentraña todas las semanas aquí en el Club de Amigos. Apúntese, ya sea online, ya sea presencial, 916162464. José María, gracias mil. No, a ti, encantadísimo, ya sabes. Y gracias a todos los que habéis ido a estas primeras sesiones y a las que tengan que venir. Nosotros nos vamos a Zaragoza. ¿Por qué? Pues por el pacto, porque ha habido pacto también allí. PP Vox se ha anunciado hoy, ha sido la otra gran noticia del día y vamos a escucharlo mientras conectamos con Alejandro Nolasco. Vamos a escucharlo en boca de los dos protagonistas, por una parte Jorge Azcón, el presidente del Partido Popular, y por otro lado el propio Alejandro Nolasco. Azcón. La prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad. Ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón irá sin un informe de los servicios jurídicos de la Casa. Quiero agradecer al presidente Azcón que haya tenido la disposición y la valentía de llegar a este acuerdo final, mientras que, por otro lado, por ejemplo, Génova solo ha puesto palos en las ruedas, solo ha puesto zancadillas. Esta es la realidad. Acabamos de cerrar un acuerdo que no es otra cosa que la respuesta natural en las urnas. Es decir, los aragoneses eligieron el pasado 8 de febrero una mayoría natural y hemos trabajado desde entonces para darle forma. Y lo que es evidente es que los aragoneses, entre otras cosas, pidieron más Vox y es lo que va a haber en este acuerdo de gobierno. Va a haber más Vox incluso que en Extremadura, puesto que el porcentaje de voto pues ha sido superior y estamos contentos con el resultado. Hay asuntos que nos gustan especialmente, como por ejemplo conseguir esa prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos y nos parece una muy buena noticia. Y ya va viendo usted que aquí hay, por así decir, dos melodías, porque pueden entrelazarse perfectamente, no tienen por qué chirriar. Pero hay una melodía de poder estrictamente local, en realidad, que es la que está entonando el Partido Popular, y es lógico, por otro lado. Y al mismo tiempo hay una melodía que permanentemente vuelve a un leitmotiv de problemática nacional, que es la de Vox. Y es interesante ver cómo esto se viene reproduciendo y sospecho que en Castilla y León también. Y de esto yo podría contarles algo, pero me han dicho que no lo cuente, con lo cual no lo puedo contar. ¡Ay, mira qué bien! Está Alejandro. Alejandro Nolasco, muy buenas noches. Hombre, qué bien. Mil gracias también porque está recién llegado de viaje. La verdad es que está siendo un día complicado. Gracias por estar con nosotros aquí en El Gato hoy. Nada, para nada. Yo estoy encantado, como siempre, de estar con vosotros. La verdad es que estamos contentísimos porque bueno, pues, la gente votó más Vox y va a tener más Vox, ¿no? Eso es una
una realidad. Hemos conseguido pues esa vicepresidencia y luego pues esas áreas de desregulación, de bienestar social, de familia, de agricultura, ganadería y alimentación y de medio ambiente y turismo. Yo creo que es importantísimo y sobre todo, en fin, tantas y tantas medidas que serían ahora difíciles de enumerar todas aquí, pero de bajadas reales de impuestos, de eliminación de una vez por todas del grupo 2 de sucesiones y de donaciones, de un plan de fiscalidad especial para luchar contra la despoblación, el concierto, por fin, del bachiller, en fin, la lucha, por supuesto, contra el Pacto Verde, la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos, porque hay muchos que se empeñan en decir, no, es que no es legal, es perfectamente legal. La Junta de Extremadura, los técnicos así lo han dicho, lo dijeron también en Valencia, es decir, es perfectamente legal, pone una serie de baremos que hagan que puntúen más pues, aquellas personas pues, que han cotizado en nuestro país, aquellas personas que tienen un arraigo real y aquellas personas pues que más han contribuido y por tanto es justo, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que primero los españoles y eso está muy claro. Luego pues se podrá decir todo lo que se quiera, ¿no? Aragón no va a aceptar ni una sola plaza nueva para Menas, es decir, o sea, yo creo que todo lo que se está haciendo es fantástico. Hemos conseguido un muy buen acuerdo desde, por ejemplo, que se declare, vamos a intentar que se declare, así le ponen en el acuerdo, bien de interés cultural la presa de los Toranes, en Teruel, como que se evite la demolición de esa presa, así como, por ejemplo, hacer una futura ordenación del paisaje, con unos mapas del paisaje, que por cierto yo también estuve haciendo, vamos, era la competencia mía, y por tanto evitar que se cometan esas tropelías contra el paisaje que se están cometiendo, demolines, placas y todo este tipo de cosas. Exactamente. Ahí quería ir yo, sí, porque sobre las consejerías, que son prácticamente gemelas de la de Extremadura, se añade aquí medio ambiente y turismo, y en Aragón la problemática medioambiental es inseparable del, no sé cómo llamarlo, de la agresión forestalia, ¿verdad? Pero ahí habéis a meter la cuchara en algo que no es ya, como decir, que hay delitos detrás, vamos, que están judicializados. Eso es decir, vamos a tener todas las competencias, incluido, por ejemplo, el INAGA, para poder poner orden en este auténtico sin Dios, porque la verdad es que ha sido algo propio de filibusteros, lo que se ha hecho, es decir, algo terrible y que vamos a intentar arreglar desde el minuto uno. Y ya digo, es decir, deducciones fiscales como nunca, por supuesto un fomento importantísimo y ayudas también a los cazadores, los pescadores, es decir, ayudas también a las familias numerosas, es decir, ya digo, sería larguísimo de enumerar, pero tengo que decir una cosa, todos aquellos que lean el acuerdo van a ver cómo lo que hemos defendido durante todos estos años en el Parlamento en Aragón, en un altísimo porcentaje se ve reflejado en el acuerdo, la eliminación, por ejemplo, del Instituto Catalán en Aragón, o de esa eliminación que se hace, esa referencia que se hace, no esa ley que protege el catalán, cuando lo que hay son modalidades orientales, o del aragonés oriental, pero que no es para nada catalana. Vamos a frenar también ese pancatalanismo, ¿no? Es decir, todas estas cosas que hemos estado pidiendo y que al final se van a ver reflejadas. Es decir, hay que recordar una cosa importante. Hace unos meses conseguimos desde el Ayuntamiento de Zaragoza tumbar también de facto esa zona de bajas emisiones al no multar, porque no va a haber un régimen sancionador. Gracias a eso se han aprobado los presupuestos en el Ayuntamiento de Zaragoza, y si uno va sumando todas las cosas que estamos consiguiendo en Aragón, en Extremadura y en el resto de España, pues se da cuenta que sí que es posible, que todos aquellos que decían, no, es que no se puede, pues están viendo que sí que se puede, sí que se va a hacer, y se está haciendo en muchos sitios, ¿no? Se va a poner por fin, José Javier, en marcha ese artículo 35.2 que faculta a las comunidades autónomas, no solo al Estado, a establecer acuerdos con terceros países para la devolución de ilegales. En Valencia se está haciendo ya con algunos otros países, ¿no? Y es que nadie había levantado un teléfono para hacer eso, ¿no? Una última cuestión y ya liberamos a Alejandro Nolasco, que es la de los plazos, ¿no? Es decir, que a partir de ¿ahora qué? Bueno, pues ahora queda la investidura, evidentemente queda la investidura. Yo imagino que será pues inminente, porque evidentemente el 3 de mayo acaba el plazo. Entonces pues habrá una investidura del presidente y luego habrá que decidir quién se hace cargo de cada una de las consejerías o de las áreas, y bueno, pues tienen que ser los perfiles más capaces y los que pueden hacerlo mejor, ¿no? Sin pensar en personalismos, ¿no? Ni esto que está tan de moda ahora, salir en los programas de televisión diciendo es que yo, es que tal. No, es que nosotros en Vox no pensamos en
personalismos, ¿no? Pensamos en que nuestras ideas lleguen para cambiar las políticas y cambiar este país. Alejandro Nolasco, mil gracias por estar esta noche con nosotros, además después del día tan largo y recién llegado de viaje. Gracias de verdad, muy buenas noches. Nada, gracias a vosotros, un abrazo fuerte. Gracias a Alejandro Nolasco, como también a Óscar Fernández, porque para ellos ha sido hoy un sacrificio poder estar saliendo en la tele a estas horas, o sea que ambos dos de verdad agradecidos, y eran sin duda las noticias del día. Y esto último de medio ambiente en Aragón, eso, o sea, eso sí que va a ser descuajar el caciquismo que decía tu amigo Costa. Después de Forestalia, claro. es una movida muy importante durante mucho tiempo, ¿eh? Y claro, eso si cambia radicalmente y si ponen de manifiesto todos los delitos que se han cometido, etcétera, pues oye, la cuestión cambia de manera total. Él además ha dicho que se ha hecho cargo del tema de los pantanos. De alguna forma le he escuchado eso, ¿no? Por razones, la prensa, sí. Porque él tiene agricultura, no por la vía de obras públicas, sino por la vía de agricultura, agua, imagino, etcétera. Efectivamente. Bueno, las competencias de las comunidades autónomas, como sabes, en ese tema son escasas, pero hacen bien en defenderla. Y lo han hecho por vía de declaración por lo que he oído, de patrimonio, ¿no? De interés patrimonial. Vamos a ampliar esta cuestión para los lectores de Costa, Joaquín Costa. Saben que la cuestión del agua es un clásico de la problemática aragonesa desde el final del 19, vamos. Y es muy importante, que se plantee de una vez, de una forma racional, porque no ha dejado de plantearse en los últimos decenios, pero de formas particularmente irracionales, cuando vimos con el asunto del plan hidrológico de Aznar y el de Borrell antes también, ¿eh? En fin. Arturo, ¿ibas a decir? Sí, no, es verdad. Yo sí, siempre recuerdo que para Aznar era un tema, es decir, en cuanto a la cohesión del país, el asunto del agua era un tema capital, ¿no? Y la verdad que cuando ya estaba aprobado el plan hidrológico, ese maldito 11 de marzo, pues, sobre todo por la muerte de personas inocentes, pero se desbarató todo y cambió la historia de España en el 2004, y Zapatero lo primero que hizo de forma absolutamente anormal es quitar el desarrollo, es decir, que no dejarlo en presupuestos, quitarle la financiación y, por supuesto, dejarlo en vía muerta, ¿no? Mira, yo lo que sí me parece importante de estos pactos, y me he leído el de Aragón, que no me lo he podido leer porque está todavía en el horno, pero el de Extremadura me lo he leído. Me parece que benefician al conjunto de los ciudadanos. Es decir, que están focalizados en la mejora de la vida de la gente. O sea, yo creo que hay un modesto deseo de mejorar la vida de la gente, de dar soluciones graduales y efectivas a sus problemas, de victorias materiales concretas, que es de lo que se trata y lo que se puede hacer, ¿no? Hagamos, o sea, y sobre todo en el ámbito local y autonómico, me parece que es el asunto. Gobiernos para estar cerca de los ciudadanos y gobiernos para resolver problemas, ¿no? Y gobiernos para el cambio. Un cambio, yo creo que también es un cambio profundo y espero que duradero para respetar la democracia y sus procedimientos de forma absolutamente antagónica a lo que hace el sanchismo, ¿no? Que lo que ha hecho es jibarizar la autonomía de las instituciones, utilizar los recursos públicos como botín político para, de alguna forma, intentar lograr una hegemonía a través de la propaganda, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es muy positivo, ¿no? Que se produzca en España y, además, que se haya producido una coalición donde ha habido, pues, una divergencia, naturalmente, porque este no es el programa de Vox ni es el programa del PP, sino que es un programa donde se asumen cuestiones relacionadas o cuestiones planteadas por los dos partidos, ¿no? Y que haya un diálogo y que este diálogo, además, luego se pueda trasladar, como ha dicho Marcela, Gabriela y Jesús, un poco al ámbito nacional cuando toquen las elecciones, que esperemos que sea cuanto antes, pero en cualquier caso serán como mucho dentro de un año. Y entonces, que me parece que es una buena primera piedra de toque, ¿no? Es decir, de empezar a construir, que nunca se construye sobre el humo, se construye sobre las realidades concretas, ¿no? Y sobre los hechos, y se construye sobre la realidad. Entonces, yo creo que
que yo personalmente creo que estoy contento y creo que me parece además el programa electoral que yo he leído en Extremadura me parece bastante realista, y el tema de la prioridad nacional yo creo que es un tema que da... Vamos a entrar enseguida. Desde el punto de vista político yo creo que eso ha sido una buena arma desde el punto de vista del contenido de la palabra prioridad nacional. Yo creo que es oportuno que el debate también gire en torno a cuáles son las prioridades políticas de España, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades nacionales? Había este respecto un comentario de Jesús Fernández Villaverde muy interesante, ¿lo has visto? Sí. En X, que decía, he visto las propuestas de Feijóo, que están bien, pero los problemas fundamentales que tiene España, que son pues, la vivienda, los salarios de los jóvenes, etcétera, no mencionó nada. Claro, en fin. Gabriela, Marcela y Jesús, volvemos a Aragón y nos vamos a la publi y a la prioridad nacional. Sí, antes de entrar en el tema de prioridad nacional, yo creo que, en resumen, el pacto, en Extremadura es ambicioso y está muy bien, pero efectivamente en Aragón, donde ha tenido Vox mayor respaldo, mayores votos, parece que las medidas son más ambiciosas e incluso más concretas. Por ejemplo, yo he podido leer que se establece la guardería gratis de 0 a 3 años, incluso que se subvenciona el bachillerato, e incluso en fiscalidad parece ser que es más concreto y más ambicioso. La conclusión está clara: a mayor apoyo de Vox, mayores medidas o mayores beneficios para los españoles en las distintas regiones, y ojalá eso ayude a apoyar en el resto de comunidades pactos en este sentido y en estas líneas. Sí, yo creo que aquí estoy de acuerdo contigo, hay cosas muy concretas que son muy útiles para el futuro. Todo lo que es el sistema del régimen demográfico, que antes hablaba, a mí me sorprendió al verlo en el pacto, digo, ¿y esto qué significa? Y todas las medidas contra la despoblación y el abandono rural y tal, la protección de las familias numerosas en el ámbito rural, etcétera, eso es muy interesante. Ahora, es lo que decíamos antes, no lo tiene fácil, porque, por ejemplo, las competencias que comentábamos en materia de energía y en materia de agua, pues chocan mucho con el Estado. Hay que tener en cuenta que la competencia del Estado es nacional en la medida en que tanto la energía como las cuencas hidrográficas salen del territorio de la comunidad autónoma, ¿no? Lo cual me impidió a la Comunidad Valenciana, por ejemplo, organizar lo que no hizo, que luego pasó lo que pasó en... Claro, efectivamente, ahí hay un lío de falta de responsabilidad por en medio tremendo, ¿no? Hay que aclarar eso, y probablemente es mejor que sea competencia autonómica que no en muchos casos, ¿no? Y desde luego yo creo recordar lo que tú decías, en el tema del agua en Aragón. Aragón tiene sed. Recuerdo que era Aragón tiene sed, el lema que llevó a Hipólito Gómez de las Rozas a crear el Partido Aragonés Regionalista, acuérdate. Y desde entonces pues, sigue teniendo... sigue el lío. Claro, en fin. Hipólito Gómez de las Rozas, madre mía. Joder. Qué tiempos. Marcela, cerramos tema ya la publi. Por cerrar, porque poco más que añadir, estoy de acuerdo, pero yo sí que creo que hay que reiterar, porque sin querer estamos cayendo un poco en la doctrina de los satélites mediáticos, y es que ya hubo acuerdo PP-Vox, por ejemplo, en el Gobierno de Aragón y en otros gobiernos de Aragón. Otra vez se ha llegado a un acuerdo, y yo creo que lo apuntaba muy bien Olasco, ¿no? Que decía más Vox, ¿no? Pues, y ahora hablabas de que que estos acuerdos parecen que van a resolver los problemas de los ciudadanos. Es que para eso votamos los ciudadanos. Para que los gobiernos autonómicos o nacionales resuelvan nuestros problemas, y la lectura que hago yo de esto, y creo que hay que recordarlo incansablemente, que es que ha tenido que venir aquí Vox para romper este tema del bipartidismo, que hasta ahora no estaban resolviendo problemas, sino turnándose sillones. Vamos a hablar ya de la cuestión de la prioridad nacional. Bueno, ya no, después de la publicidad, pero para irnos a la publi vamos a irnos con prioridad nacional, porque hoy Bolaños, que está teniendo, es verdad que está teniendo un proceso de regresión importante, ¿eh? Pero bueno, oiga, él sabrá a lo que se debe. Pues se ha puesto chulito, como lo de las Cortes, de verdad, es una cosa, parece una zarzuela. Bueno, con Pepa Millán. Y la respuesta de Pepa Millán nos ha interesado porque me parece que explica muy bien, uno, todo lo que está mintiendo la izquierda, y dos, en qué consiste exactamente esta cuestión de la prioridad nacional. Así que les dejamos a ustedes con ella, y a la vuelta entramos en plancha en la cuestión de la prioridad nacional. Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, aquí los únicos que están sentados en el banquillo del Supremo por trincar es su exministro de Transportes y sus compañeros de partido. Le invito a que traiga aquí
el acuerdo firmado en Extremadura, a ver dónde dice esa sarta de mentiras que usted ha soltado aquí. Pero ese es el gran problema de este gobierno, que no le gusta la verdad ni la realidad. Ustedes se dedican a alentar la invasión inmigratoria y a alentar el miedo diciendo que viene la ultraderecha cuando todo lo que se podía hacer mal ya lo han hecho ustedes. Ni sus cifras macro pueden ocultar la ruina de la familia, ni su relato internacional puede ocultar su corrupción nacional. Lo que ocurre es que ustedes temen que los españoles se den cuenta de que existe una verdadera alternativa a su mafia. Y las hordas que han mandado a rodear el Parlamento de Extremadura y sus mentiras sobre un acuerdo bueno para los extremeños son la mejor prueba de todo eso y que muestran además su verdadera cara antidemocrática y violenta. Usted dice que nos va a llevar a los tribunales, que va a llevar a los tribunales la voluntad de los extremeños en las urnas y que no nos va a pasar ni una. Otro gallo hubiera cantado si no le hubieran pasado ni una a Begoña Gómez, a Santos Cerdán, a Ábalos, a Koldo, a todos sus compañeros de partido. Mire, no vamos a dejar a nadie sin su dignidad garantizada. Lo que ocurre es que con ustedes no hay asistencia digna ni para los extranjeros ni para los nacionales. Y ante eso, por supuesto que sí, prioridad nacional. Pero ¿cómo no se van a oponer ustedes si están deseando de inundar el mercado de trabajo de mano de obra esclava mientras condenan a los jóvenes españoles a la precariedad o al paro? Frente a la prioridad nacional, ustedes practican el abandono nacional. No hay ningún artículo que obligue a los españoles a estar arrinconados en su propio país. Y eso es lo que han hecho ustedes, cargándose la clase media con tal de mantener su sistema de privilegios. Ese es el modelo que predican para España, el de su cumbre con los narcoestados que justifican el crimen, el de la dictadura de China que encierra a los periodistas cuando no les gustan. Ese sería el sueño de su jefe, aspirante a líder progresista global. Lo que ocurre es que Sánchez es al progreso lo que Begoña a las cátedras. Y por eso ya solamente pueden sentarse con aquellos que han hecho de la represión su forma de gobernar. A ustedes les van a echar los españoles y no van a ser víctimas de ninguna ola reaccionaria, sino del desprecio de sus propios votantes. ...22.53, 21.53... y sí, vamos con la cuestión de la prioridad nacional. Por ponerle usted en antecedentes, está pensando en otra cosa, en los cohetes de Elon Musk o lo que sea. Resumen breve de la cuestión. Marina Neila. El PP vota en contra de la moción presentada por Vox sobre la prioridad nacional. La iniciativa ha recibido 33 votos a favor frente a los 310 en contra del resto de la Cámara. Santiago Abascal ya había advertido de que en esta votación todos iban a quedar retratados e insiste, quieren a los españoles en primer lugar en España. No se pretende excluir a nadie, lo que se pretende es que los españoles no estén discriminados y que estén en primer lugar en España, es de sentido común. ¿Quién está en primer lugar en Marruecos? Pues los marroquíes. ¿Quién está en primer lugar en otros países? Pues los nacionales. Lo que no es de recibo es que en España y en otras naciones occidentales en el último lugar estén los españoles y los europeos. Recordemos que tras el acuerdo de investidura en Extremadura, las dos formaciones se comprometieron a dar prioridad nacional a quienes mantengan un arraigo real en el territorio. Tendrán prioridad, según el texto, a la hora de recibir ayudas públicas o en el acceso a la vivienda social en Extremadura. Prioridad nacional en el acceso de ayudas sociales y de la vivienda. La tensión entre ambos partidos radica en que los de Abascal hablan de prioridad para los que hayan nacido en España y el PP habla de arraigo, algo que no ha dejado escapar el gobierno. Y en estas condiciones, ¿ustedes votan hoy la investidura de la señora Guardiola? La ultraderechita trincona trincando asientos. Gracias. Le invito a que traiga aquí el acuerdo firmado en Extremadura, a ver dónde dice esa sarta de mentiras que usted ha soltado aquí. Mire, no vamos a dejar a nadie sin su dignidad garantizada. Lo que ocurre es que con ustedes no hay asistencia digna ni para los extranjeros ni para los nacionales. Y ante eso, por supuesto que sí, prioridad nacional. No hay nada más inhumano, señor Bolaños, que intentar meter miedo a los extremeños con el acceso a la sanidad y a la educación. Nadie se va a quedar sin poder ser atendido en la sanidad extremeña, ni nadie se quedará sin escolarizar. Vox asegura que tanto en Aragón como en Castilla y León y en Andalucía tratarán de implementar las mismas medidas acordadas con el PP en Extremadura. Yo me estoy poniendo en su lugar de usted y usted tiene ahora mismo la cabeza hecha un lío, vamos, como la pata de un romano. O sea, ¿al final pacta el PP la prioridad nacional o no? Si lo ha pactado, ¿por qué luego estamos contando que en el Congreso votan que no? Se lo voy a explicar sucintamente.
En Extremadura, en Aragón, probablemente en Castilla y León, lo que se ha pactado en términos de prioridad nacional son fundamentalmente materias en las que hay competencia autonómica para plantearlos. Y ahí el PP está de acuerdo. Tal vez Génova no, pero en todo caso los PPs locales sí. Lo que había hoy en las Cortes era otra cosa. No se estaban debatiendo los pactos autonómicos. Lo que había hoy en las Cortes era una moción consecuencia de interpelación que presentaba Vox. Esto va de lo siguiente. Hace una semana, 10 días, no sé, Pepa Millán le preguntó una cosa, una interpelación a Bolaños. A consecuencia de esa interpelación, Vox presenta una moción. Moción que lo que planteaba fundamentalmente era una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería en materia de prioridad nacional, pero con otras cuestiones. Y a la hora de plantear esto, que no es los pactos autonómicos, que es otra cosa y que afecta, por tanto, no al ámbito de competencias de las comunidades autónomas, sino a los del Estado, es cuando el Partido Popular de repente ha dicho, no lo veo claro. Te voy a proponer yo a ti, Vox, te voy a proponer otra cosa. Y lo que ha propuesto el PP, ¿qué es? Lo que se había pactado en las comunidades autónomas. Pero lo que Vox quería no era eso. Lo que Vox quería era reformar la Ley Orgánica de Extranjería, cosa que evidentemente solo se puede hacer en las Cortes, no en los parlamentos autonómicos. De ahí que al final lo que ha ocurrido es que el Partido Popular ha votado con el PSOE contra la moción de Vox. Carlos Querol ha explicado además en puntos de qué se estaba discutiendo exactamente. Creo que podemos ver el post que ha puesto Carlos Quero para explicar esta cuestión que ha defendido Ignacio de Oces, por cierto, muy brillantemente. ¿De qué se trata? Vamos a ver. Decía el texto original de Vox, lo que presentaba, repatriación de ilegales, remigración de quienes no contribuyen a la economía nacional, todo lo relativo a la sanidad, las pensiones no contributivas, la asistencia jurídica, todo eso es competencia nacional, para lo cual hay que reformar la Ley Orgánica de Extranjería, muy fundamentalmente, también otras cosas, pero muy fundamentalmente esa. Eso es algo que evidentemente las comunidades autónomas no pueden hacer, solo pueden hacerlo las Cortes. Aquí es donde el PP ha dicho, yo por ahí no entro, yo me quedo en lo que hemos pactado, que evidentemente es bastante más restringido en las comunidades autónomas. No sé si he conseguido explicarlo, pero a mí me lo ha explicado bien. Y esta tarde, o sea, Lo has explicado bien. Esta es la cuestión. ¿Eso qué hace? Pues esto yo creo que es muy bueno que haya pasado esto, incluido este desencuentro. ¿Por qué? Porque lo que pone de manifiesto es hasta qué punto, en torno al debate sobre la prioridad nacional, hay un montón de escalas, ¿no? Y como España es un país bastante desmantelado, algunos dicen descentralizado, hay mucha competencia repartida. Pero esas competencias solo pueden, en realidad, reaglutinarse en torno a un concepto que actúe, por así decir, como eje transversal de todas las políticas concernidas. Y eso es justo la prioridad nacional. Si me permites, por favor. A ver si me trato de explicar la posición, no ya del PP, sino un poquito más. Yo estoy de acuerdo en la posición del PP. A ver, la Constitución dice en el artículo 14 que todos los españoles serán iguales ante la ley, sin posibilidad de discriminación. Sí. Por tanto, todos los españoles. Los españoles. Los españoles. Exactamente. No todo el universo mundo. Exactamente. El artículo 13, previo al artículo 14, dice que los extranjeros gozarán en España de los mismos derechos que los españoles, salvo que dispongan, de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales y la ley. Luego, esa igualdad total de derechos que regula el título primero de la Constitución, que llamamos derechos humanos, derechos y libertades fundamentales. Ojo, porque en el caso de los extranjeros estamos de acuerdo siempre que sean de acuerdo con los tratados internacionales y la ley. Luego es relativo, ya no es tan absoluto. Claro. Bien, vamos a ver. No obstante, nosotros hemos pactado el tratado, el convenio europeo, el Pacto Internacional de Derechos Humanos de la ONU, etcétera, por no entrar en más disposiciones. Y también la Ley Orgánica de la Inmigración que establece determinadas circunstancias. Esto quiere decir que se puede distinguir dos tipos de derechos. Los derechos fundamentales, exactamente los derechos naturales, es decir, aquellos que afectan a la dignidad de la persona, como es la vida, la integridad personal, el derecho de reunión, el derecho de... Y también el de tutela judicial. Digo de tutela judicial porque este es el que ha dado lugar a la controversia. De derechos prestacionales, que son derechos a subvenciones, a asistencias sociales, a prestaciones sociales o a servicios públicos.
Estos además confunden cuando quieren, porque con respecto al aborto utilizan un derecho prestacional para convertirlo en fundamental. Bien, vale. ¿Qué pasa? Que la sentencia 236/2007 del Tribunal Constitucional establece que forman parte del ámbito de los derechos afectantes a la dignidad de la persona, y por tanto derechos humanos totales, que no pueden ser modificados en ningún caso por el legislador, el derecho a la tutela judicial, integrándose en ello la asistencia jurídica. Por tanto, ese probablemente yo lo hubiera sacado ahí. El Partido Popular ha hecho algo mucho más simple. Ha dicho, mire usted, yo voy a referirme en vez de a la nacionalidad, para que no me digan que discrimino por razón de nacionalidad, derechos humanos, derechos internacionalmente reconocidos, voy a referirme simplemente al arraigo como criterio de distinción y, por tanto, derechos prestacionales. El arraigo, que es una cuestión muy objetiva, en definitiva, es la presencia en el territorio, es el empadronamiento, etc. Ya existe discriminación por arraigo, a pesar de... y la impusieron ellos, por ejemplo, en la ayuda mínima de subsistencia. Exige un año de sí, efectivamente. Ahí es, o 10 años en las pensiones, claro. o 10 años en las pensiones no contributivas. La cuestión, ¿dónde surge? En esto que acabo de decir, en el tema de la tutela y la asistencia jurídica. Ahí probablemente metió la pata. Marcela, Gabriela. Sí, a mí me gustaría resumir la cuestión porque hay mucho mensaje contradictorio, ¿no? Entonces yo diferencio 3 órdenes o 3 planos. En primer lugar está la cuestión, pues podríamos decir que es la cuestión moral. ¿Es moral establecer una preferencia nacional, una prioridad nacional? Obviamente el poder público sirve a los nacionales de cuyo poder emana. Es decir, tiene una obligación específica para con esos nacionales. El Estado no puede ser una ONG de tipo universal, sino que tiene un deber específico para con sus nacionales. Eso en primer lugar. Por lo tanto, no va contra la moralidad ni es ilegítimo decir yo sirvo a los nacionales que son los que me entregan a mí ese poder. Luego está la perspectiva constitucional, ¿no? ¿Qué dice nuestra Constitución? ¿Cuál es el mandato constitucional? Vaya por delante que la Constitución también se pueda reformar, que para ello tiene un título previsto para la reforma. Pero es que existe un mandato expreso, a mi modo de ver, en la Constitución, ya no en el artículo 11, que diferencia no solo nacionales de extranjeros, diferencia a españoles de origen incluso. El artículo 13 efectivamente garantiza lo que son los derechos fundamentales a los extranjeros, que son aquellos efectivamente que emanan de la dignidad. Algunos los llaman derechos humanos, pues los derechos fundamentales. El artículo 14 establece la igualdad entre españoles y prohíbe la discriminación por cualquier tipo de motivo, raza, nacionalidad, sexo, etc. Pero es que el artículo 42 me parece muy relevante y siempre se olvida. El artículo 42 establece un deber del poder político de incluso proteger a los españoles. Es tan especial ser español que aunque uno esté en el extranjero, el poder político tiene que dirigir su política a preservar los derechos de ese español en el extranjero. Pues con más razón, si ese español está dentro de España, pues deberé proteger también sus derechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es, en contra de ese mandato constitucional y esa diferenciación clara y expresa entre lo que es el español y el extranjero, ha habido un desarrollo legislativo también marcado por una cultura pues, en la que estamos, ¿no? Somos ciudadanos del mundo, ya no existen inmigrantes y emigrantes, sino son todos migrantes, porque no hay un origen ni un destino. Ha habido un desarrollo legislativo que ha equiparado los derechos del español frente al extranjero. Y a mí no se me ocurre, y he estado pensando y reflexionando, no se me ocurre una situación más allá del voto en las generales, y no siempre, porque creo que hay ciudadanos europeos que incluso pueden votar en las generales. No, en las generales no. Bueno, pues a nivel autonómico o ya a nivel municipal también. Pues salvo el voto, a mí no se me ocurre una sola situación en la que el español tenga mayor derecho o una prioridad respecto al extranjero. Por lo tanto, aquí la anomalía no es que estemos hablando de prioridad nacional, la anomalía y lo excepcional es que no estemos sirviendo al deber expreso de dar preferencia y servir a los españoles. Y es así. Sí, pero como lo Gabriela, veo. no, es solamente una cosa. Si, en definitiva, en todo lo que es prestacional, tú puedes hacer discriminación, y el Tribunal Constitucional ha tratado en varias ocasiones, ¿por qué no lo solucionamos con el tema del arraigo y se acabó? Y no entremos en
en peleas sobre los derechos humanos, ¿me entiendes? Lo que tú mismo has explicado francamente bien. Porque el artículo 42, no te olvides, no está en el título primero. No, pero que es un reverso de cuál debe ser... Si tuvieras que modificar la Constitución, no es lo mismo modificar el capítulo primero que el artículo 42. No, estoy de acuerdo y es muy relevante lo que ha explicado José Javier. Aquí lo que tenemos que cambiar son las leyes orgánicas. Hasta que no haya una mayoría en el Parlamento que nos permita meterle mano a la Ley Orgánica de Extranjería, pues de facto, a día de hoy, no hay una diferenciación entre el derecho que tiene un español y el derecho que tiene un extranjero, pese al mandato, a mi juicio y a mi modo de ver, constitucional, de hacer unos derechos distintos para cada tipo de personas en este caso. Marcela, Arturo. A ver, varios apuntes. En primer lugar, esto es cuestión de tiempo. Es única y exclusivamente de tiempo que la votación que se ha producido hoy, el Partido Popular vote a favor de Vox. No, es que lo hemos visto. O sea, a ver, nos acordamos del PIN de la Agenda 2030, que ahora ya se lo han quitado todos en cuanto saben que el sector primario, que trabaja todos los días para alimentar a todos los españoles, a pesar de que no le dejen los burócratas de Europa, ya han cambiado y se han quitado el PIN. Pues lo mismo. Esto pasó con la ruptura de gobiernos. O se nos ha olvidado que hace casi 2 años se rompieron los gobiernos por el tema de inmigración y ahora el Partido Popular entra en las consignas de Vox. Esto es cuestión de tiempo, porque esto es puro sentido común y no es una cosa ya no legal, que lo es, o sea, como bien apuntaba Alejandro Nolasco, ¿no?, que hablaba que era perfectamente legal, es que es un tema de justicia social, es una cosa del sistema más básico de contrato social entre los ciudadanos de un país y el Estado, porque el Estado tiene que estar para servir y garantizar a sus ciudadanos los servicios más básicos, priorizar frente a ellos, o sea, el tema, bueno, es que yo pienso, a veces tiro más para mí pero de las guarderías, de la sanidad, etcétera, o sea, es que son cosas básicas que tienen que estar en ese contrato social y que todo ciudadano espera en cualquier país desarrollado. O sea, eso por un lado. O sea, empleo público, ayudas, etcétera. Entonces, no es un tema de ideología, es un tema de contrato social básico que todavía el Partido Popular no se ha enterado y se enterará. Y me acordaré de lo que he dicho este día porque pasará y cambiará la votación el día que oportunamente o que abra los ojos le convenga electoralmente. Y a mí me ha parecido muy interesante en esa réplica fabulosa que ha hecho Pepa Millán el tema del abandono nacional. Es que eso es lo que ha pasado en España. Por eso sale a la palestra el tema de la prioridad nacional, porque hay miles, por no decir millones de españoles que nos sentimos abandonados por el sistema y cómo está montado y las ayudas que nos recibimos y las ayudas que reciben otros que no han cotizado ni un euro a la seguridad social de nuestra nación. Y entonces eso es una realidad. Hay un abandono social a un determinado tipo de ciudadanos. Lo vemos ahora con la nueva ley de extranjería. Personas que llevan 5 meses, que no han demostrado ni si tienen antecedentes penales, les están dando la residencia. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y una vez tienen la residencia, acceden a las ayudas públicas que miles de familias españolas queremos acceder y no podemos. Entonces, y luego ya por último, y ya termino por matizar, leyes orgánicas. Hay que cambiarlas, por supuesto, estoy completamente de acuerdo, pero es que aquí en este país no se han cumplido deliberadamente durante años, porque la ley orgánica de extranjería ya contemplaba la extradición y en este país no se han hecho. Y luego las resoluciones del Tribunal Constitucional, al cual respeto, Jesús, varían de un lado al otro, porque sin ir más lejos con el aborto, o sea, tenemos unas resoluciones en el año 80 y pico y en el 2003 la contraria, con lo cual lo que el Tribunal Constitucional determine sobre la asistencia jurídica de las personas migrantes o lo que sea, pues la verdad es que deja mucho que desear. Y ya por último apunte, es que además los españoles tenemos el peso en la mochila de que cuando uno quiere pedir una ayuda social se fijan en su año fiscal anterior. Sí. Vale, pero es que yo me he quedado sin trabajo hoy. Mis hijos están sin poder ir a comer o llevar pan a casa hoy, no el año pasado, hoy. Y al inmigrante que viene de turno a pedirle ayuda sí se lo ponen al día de hoy. Y eso es una injusticia. Y es una injusticia para todos los que pagamos impuestos, porque para eso tiene que estar el Estado. Yo me quedo con una cosa que ha dicho Marcela Regia, que no me esperaba, que es que respeta mucho al Tribunal Constitucional. O sea, eso no lo había visto venir. Porque luego digo usted que es radical. O sea, yo sí que quiero matizar una cosa que has dicho tú muy bien, que una cosa son los derechos que pueden, de alguna forma, discriminar las comunidades autónomas porque están en su competencia y lo que no está en su competencia, que esto es lo que... Bueno, esto es lo que ha sido el origen. Por eso te quiero decir que, al final, no hay incoherencia entre los pactos y la actitud del Partido Popular en las Cortes. Es diferente.
Sí, no, eso lo se explica muy bien. No hay incoherencia, demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Popular. Bueno, entiéndeme, pero por es incoherente. Por alusión. No, yo respeto a los jueces, magistrados y fiscales incluidos que ejercen su labor de forma honrada y honorable. Cuando ya el tentáculo político se mete y toca a esas personas y manipulan las instituciones, pues por supuesto. No, sí. estoy de acuerdo. Arturo. Hombre, no lleguemos al absurdo, ¿no? que se produzcan expulsiones de hecho y exprés de los españoles, los que llevamos aquí toda la vida, y que nos tengamos que ir y sin embargo tengamos una política de acogimiento absolutamente expansiva con cualquiera. La verdad que las imágenes, que no sé lo que pensáis, pero ayer que veía la portada de los periódicos, la televisión, y las imágenes que salían, hombre, daban un poco de miedo, ¿no? Es decir, de pronto las oficinas habilitadas para todo gente durmiendo en la calle. O sea, es que estamos hablando de 500.000, pero a lo mejor son 800.000, a lo mejor son 1 millón. O sea, nadie lo sabe. Además, los requisitos que son verdaderamente ridículos, es decir, la tarjeta de transporte y una declaración de que tienes intención de trabajar. Y bueno, por no hablar también de la regularización de los presos comunes, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Entonces, los españoles tenemos que estar alerta porque realmente se está produciendo un cambio morfológico en el país, ¿no? Ahí quería ir yo precisamente. Se está produciendo un cambio verdaderamente tal. Y mira, que no solamente es esta regularización, entre el 2022 y el 2024, por los canales ordinarios, en España se han regularizado a 1,4 millones de extranjeros. Es decir, esta es una más, pero es que lleva mucho esto, ¿no? Y las que ha anunciado Angelito Torres, que ya ha dicho que tendrán que ser 300.000 todos los años. Sí, claro, exactamente. Entonces, a los que más perjudica, y vuelvo al discurso del principio, la nacionalidad no se puede regalar, es un premio. Conceder derechos nacionales a gente que prácticamente ha estado aquí 5 meses, que es el único requisito que prácticamente se está pidiendo, que es el permiso de residencia, pero 2 años después, naturalmente, tendrán la nacionalidad y no podrán votar en las elecciones autonómicas y generales, pero en las locales sí que pueden votar. Los estos, ¿no? Y aparte que por supuesto que los 2,5 residentes por la ley de nietos, que esos ya están, de los cuales 500.000 están ya que naturalizados o nacionalizados, esos, o sea, pueden venir mañana a España porque son como tú o como yo. Es decir, se pueden ir a Francia, a Alemania, son ciudadanos europeos. Lo que quieren es, obviamente, pero bueno, que al final es engordar el censo, que ya me parece que el CERA eran 2.300.000 y votaban el 8%, pero 2,5 millones de personas más, que bueno, que a lo mejor hay que cortejarlas y resulta que el PSOE se dedica a eso y de esos 2,5 millones pues consigue 500.000 votos. ¿Sabes a quién ha mandado el PSOE el PSOE a quién ha mandado a Argentina? ¿A quién? A Salazar. A Salazar. Al Sobón. Sí. No, claro. Presunto Sobón. Bueno, sí, pero allí por lo menos que no tiene ficha policial, no sé. Bueno, no sé, aquí tampoco. Infausto recuerdo de sí. Entonces, lo que quiero decir es que este país, hay mucha gente que se está yendo de España, sobre todo los jóvenes, porque ven que no tienen futuro. Entonces, hay que construir una sociedad que verdaderamente tenga posibilidades y donde la gente tenga horizontes. Y aquí tenemos unos problemas brutales. El primero, los impuestos. El crecimiento económico, y acabo con esto, el crecimiento económico que se ha producido, y lo decía el Banco Central Europeo el otro día, en España el 90%, el 80% del crecimiento ha sido por el aumento de la población, porque hemos pasado de 46,7 millones de habitantes en el 2018 a 49,5 millones en el 2026. O sea, mérito del gobierno no hay nada, es más población que más empleo, más baja productividad y salarios más bajos, ¿no? De la cuestión económica hablamos de inmediato, porque ha sido otro de los argumentos muy empleados estos días perdón, por el poder. O sea, el gobierno, la patronal y la Iglesia, como en tiempos de... para decir que qué bueno es esto. Y resulta que no. Pero eso lo veremos de inmediato, después, antes de Gabriela Camuñas, quería añadir algo. Es una cita muy breve, que es un argumento constitucional para Jesús Trillo, que es el preámbulo de la Constitución. Dice: la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad, la seguridad y promover el bien de cuantos la integran,
Es decir, o sea, que está diciendo, el pórtico de la Constitución ya está dirigiendo el mandato constitucional a quienes integran la nación española. Y el problema ha sido la difuminación del que es el concepto de nación española y que es la patria. Totalmente. Y por eso las nuevas derechas que han traído como bandera ese concepto, pues están en auge. Tú lo que quieres decir en definitiva es que que nos existe vamos un a la deber... publicidad. Sí, No, que existe un vamos a deber... seguir hablando de esto ahora. Existe un deber del Estado de la protección de los nacionales y que una concreción de ese deber es esto. A ti iba a pagar el anuncio, ya lo verás tú. A ver, que nos vamos a la pública, hay que irse sí o sí. Pero antes quiero contar una cosa muy importante, que claro, con todo esto que pasa desapercibido. La juez de la Riera de Valencia acata la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y admite que Mazón no tenía la responsabilidad de coordinar la emergencia. Carlos Mazón, dice ahora la magistrada, no tuvo responsabilidad de coordinación ni de impartir instrucciones durante la gestión de la emergencia. Con la que han montado. En fin. Yo si fuera Amazon, lo que pasa es que Amazon no le quedarán ganas ya. Nada. Pues yo si fuera la jueza sí que sé lo que haría. Hay unas ermitas maravillosas si en fuera el mundo. Amazon, una responsabilidad. En Capadocia, por ejemplo, puede irse allí, ponerse un sayal y arrepentirse de penitente. La madre que la parió. Y exigirle responsabilidades. Claro. Eso es... Publi, venga, Publi a la vuelta. La cuestión económica fundamental. No es verdad lo que están diciendo. Aún peor, es solo media verdad. La otra media nos lo ocultan. Enseguida. Y si mañana se va la luz otra vez, que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. ...23, 21, 22, 21 en Canarias. Vamos a la cuestión económica. Es muy importante porque es el argumento habitual. Además, a mucha gente le convence aquello de convencer el otro día al señor Garamendi con ese sentido social que tiene. Y dice, claro, es que ahora vas a un restaurante y no hay camareros que sepan servir. ¿Te acuerdas de Gracita Morales? ¡Caramba con el señorito! Pues lo mismo, es Garamendi. En fin, de verdad. Bueno, pero hay que contarlo porque es que no es verdad. Y además, precisamente venimos de un par de años donde se han puesto a hacer cálculos en Dinamarca, en el Reino Unido, etcétera, que resulta que no, que sale a pagar. La inmigración sale a pagar. En España me parece que es $500,000 ya los inmigrantes que en breve se van a jubilar y hay que pagarles la pensión, claro. ¿Quién? Bueno, Yago Soler nos hace un breve esbozo de la cuestión. La regularización masiva es para muchos un aliciente económico. Figuras y políticos de la izquierda abogan por medidas como estas bajo el simple argumento de que alguien tiene que venir aquí, a España, a realizar trabajos. Pero más allá del enunciado, hay datos, como por ejemplo que los extranjeros declaran un 28% menos de ingresos por IRPF que los nacionales. Esto se explica por la brecha salarial y los pagos en negro. La Fundación Neos afirma que el exceso de inmigrantes cuesta a las arcas públicas más de 30.000 millones de euros al año. Casi 2 millones de personas extranjeras están en paro, con sus respectivas ayudas en muchos casos. Está por ver si la regularización descongestiona y alivia todo esto. Y si ustedes piensan en pensiones, atención a los movimientos de la Seguridad Social, ya que prevé recortar hasta un 21% la pensión a los trabajadores que hayan cotizado menos de 38 años si adelantan su retirada. Eso sí, 400.000 extranjeros empezarán a jubilarse en los próximos años. Así lo avisaba un informe de Funcas. Otros, como los que publica Disenso, afirman que la contribución neta total de los trabajadores inmigrantes suele ser, en muchos casos, negativa, aunque en algunos puntos tiene aspectos positivos. Y para ponerle la guinda al pastel, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, afirma que la inmigración es indispensable para el crecimiento económico en Europa y España. Y aquí estamos con lo que decía Arturo Moreno. Es un crecimiento económico que no es crecimiento, es engorde. Estás engordando, pero ¿crecer qué? ¿La economía de quién?
de Guindos, pues seguramente nos alegramos muchísimo por él, porque además es una persona que ama compartir, como todo el mundo sabe. Pero es que no es verdad que sea una solución. Y en Japón le han dado la vuelta enteramente al asunto. En fin, bueno, muy brevemente sobre esta materia, ¿qué os sugiere? Yo creo que, perdona Jesús, No, por favor. O sea, efectivamente, más allá de que existan datos maquillados, pero en términos macroeconómicos España sí que está creciendo. Aquí el problema es que el PIB per cápita, es decir, el PIB crece, pero el PIB per cápita se mantiene entre los más bajos de toda la Unión Europea. Es decir, la riqueza que tiene cada persona no crece igual que la tarta de todos. Y ahí está la trampa. Y es más, puede ser que la inmigración esté ayudando a ese crecimiento. Yo no digo que no, pero también es verdad que, oye, aquí hay un debate, si estamos en este tipo de discursos diciendo, oye, tenemos que ayudar a la cooperación, al desarrollo de los países más desarrollados, pues igual es bueno también para la economía de Camerún que se queden las personas Como y que contribuyan. como ha dicho el Papa, por como ha cierto. dicho el Papa, Sí, que señor. ante esa tentación de querer emigrar para buscar un futuro mejor, pues les anima, lo dijo en Yaoundé el otro día, les anima a quedarse en Camerún y reforzar pues lo que es el crecimiento de su país, porque además en estos debates que decía Carmena, vienen los mejores. Más allá de que sean los mejores o no, si vienen los mejores estamos ante una suerte de colonialismo, ya no de recursos materiales, sino de recursos humanos, que van a impedir el crecimiento y el desarrollo de sus países, poniendo en duda que vengan los mejores o no, porque como se ha apuntado, aquí no hacemos filtro de quién viene, qué necesitamos o qué se necesita. Y luego hay otro debate que habría que estudiar, y yo no tengo los datos, pero hay un mensaje muy potente que es los inmigrantes vienen a hacer trabajos que no quieren hacer los españoles. Bueno, no lo quieren hacer los españoles al precio que está, o vamos, a la renta que está fijando esta especie de dumping laboral en el que viene el señor de Camerún y está dispuesto a hacerlo por debajo, y el español pues tiene que vivir. Y hay una suerte también, dígase, de economía subvencionada, a lo mejor, que están recibiendo, pues si tú recibes el ingreso mínimo vital, pues no me voy a meter en la construcción, porque ya total, para el precio el que está fijando este dumping laboral. Entonces, bueno, es un debate complejo. Es un debate complejo, además, si no estamos fomentando las políticas de natalidad y de conciliación familiar, porque no habrá españoles para remontar este país, pero que hay que decirlo todo. Está creciendo la tarta, pero la tarta ya es para muchos más. Por lo tanto, de forma micro, el español no ve que haya una riqueza adicional o que viva mejor que hace unos años. Mira, en cuanto a los ingresos fiscales, este año ha sido 325.000 millones de euros, de los cuales la gran mayoría ha sido por el IRPF. Eso realmente no se ha notado en el sueldo de la gente. Es decir, porque por IRPF exactamente han sido de esos 325.000 que 142.000 millones. Eso no, o sea, que básicamente las subidas salariales las han absorbido la inflación y el no deflactar en los tramos de la tarifa. Al revés, la gente ha ido subiendo en la tarifa, con lo cual le retienen más, ¿no? Es decir, en España el 17,1% de la gente gana menos de 16.000 euros. Casi el 30% gana menos de 22.000. Y luego, ¿sabéis cuánta gente gana más de 60.000 euros? 1.300.000, que básicamente los que aportan. Y luego hay una masa en el centro, que se lleva prácticamente el otro 40%, que es gente que gana al año son 27.900 y pico, ahora con la subida del 2026 puede ser 28.000, que son exactamente, me parece, el otro día calculaba, 1.952 euros brutos por 14 pagas. 1.952 brutos. Pagas el 6,48% de cotizaciones sociales y entre el 15 y 17% de retención de tu tramo, con lo cual tú te quedas al final en un sueldo entre 1.500 y 1.600. Ese es el sueldo modal. Si queréis compraros una casa de 100 metros cuadrados en Madrid, en cualquier sitio, que dejo al margen Salamanca y Chamberí seguramente, y no sé si una parte de Chamartín, está entre 5.700 y 6.400 el metro cuadrado. Con lo cual, una casa de
de 100 metros cuadrados, pues te costaría entre 650 y 700.000. El banco solamente que te da el 80% del crédito, pero el 80% de ese crédito significaría pagar al mes entre 2.500 y 2.600 euros, solamente en vivienda, más luego naturalmente los gastos del notario y el IVA, que es el 10%, y en segunda vivienda o segunda operación y tal, el impuesto de transmisiones patrimoniales. Con lo cual, el político lo que tiene que hacer es hacer las cuentas de la gente, y la gente no puede vivir, la gente se va fuera, porque además o sea, lo que estamos pagando de impuestos es una auténtica burrada. Intentando sostener un Estado que es insostenible. Es insostenible porque el déficit de las... O sea, desde 2010 hasta 2025 el Estado ha prestado a la Seguridad Social o ha dado a la Seguridad Social 500.000 millones de euros para mantener las pensiones. Es decir, no sé, si queréis os hablo de los salarios, bueno, salarios ya lo he dicho, de los impuestos también que se están pagando, que el esfuerzo fiscal en España, es decir, porque es al final la presión fiscal en función de la capacidad económica que tienes, digamos el PIB per cápita o la renta personal, es el 17,8% superior a la media europea. El aumento del IRPF ha sido 4 veces más rápido que la renta real de la gente. Ahora veremos la entrevista con Robert Amsterdam. ¿Cómo se vive aquí? Pues claro, España no es un país para jóvenes. O sea, seguramente si esto sigue así, pues lo que hay que hacer para un chico joven que quiera, que es capaz, que está formado, que tiene tal, pues lo mejor que puede hacer es irse. Y luego a lo mejor volver. Eso es lo que hay que cambiar. Bueno, ya, pero te quiero decir que o se cambia el país y no estamos con socialdemocracias y con no sé qué, si vamos de verdaderamente a hacer reformas estructurales verdaderamente en serio y cambiamos el país de la A a la Z, o si no, realmente este es un país sin futuro. Yo tenía aquí el poema de tu amigo Luis Alberto de Cuenca, España, ¿no? Que no sé si te acuerdas del que escribió Luis Alberto de Cuenca en memoria de Antonio Fontán, y dice, España, se titula, es un país muy triste que ha prohibido a los héroes y ha dejado pudrirse las rosas del escándalo. Siempre he vivido en él. No sé si en otras partes habrá tantos borrachos y chicas tan espléndidas, pero es solo un lugar pobre que ha perdido su alma sin ganar nada a cambio. Un lugar sin futuro, un puñado de tierra desunido y estéril, pero por él daría hasta la última gota de sangre. Pues ahí vamos. Luego coso todo. Jesús, Marcela. No, yo coincido con lo que habéis dicho. Particularmente me alegro mucho que haya citado el discurso de Yaoundé del Papa, porque claro, efectivamente, no siempre la inmigración implica aumento económico, ni es bueno para los países, ni es bueno para los inmigrantes. Y el Papa lo dijo muy bien el otro día en Camerún, ¿no? ¿Qué pasa? Aquí, si la inmigración fuera concertada, es decir, viniera recibiendo una demanda de contrato de trabajo, etcétera, etcétera, si la inmigración fuera de calidad, si la inmigración fuera de otro tipo, pero claro, la inmigración masiva que nos viene aquí de mala calidad, de baja capacidad tecnológica, etcétera, ¿qué produce? Produce mayor déficit fiscal, porque no contribuyen, mayor aumento de gasto y presión sobre los servicios públicos, de ahí el principio de prioridad nacional, etcétera, etcétera. Y por tanto, al final, ¿qué es lo que sucede? Al final sucede que estamos aumentando este tipo de inmigración, aumenta la precariedad laboral, aumenta la presión sobre la baja de los salarios. Pero es justo lo que a Garamendi y a Guindos no les quebranta. Le quebranta el español de a pie. Lamentarle el español de pie, a la mayoría, claro, como bien ha diseñado y ha distribuido antes Arturo. Es decir, a la gran mayoría, por lo menos al 30% que tú has dicho, que son los más pobres, ¿no? Marcela. No, a ver, yo contestando un poco a la pregunta que estaba antes en el titular, ¿no? De que es necesaria la inmigración para la economía, pues realmente sí es simplificar mucho, porque si hablamos en términos económicos, la inmigración debería depender de si aporta más o menos a lo que consume el sistema, ¿no? Y la realidad es que aquí no bastan sumar personas, sino si ese sistema puede absorber a tal cantidad de personas, ¿no? O sea, el estado de bienestar no es infinito y el que afirme lo contrario no está en el mundo
en el mundo real, ¿no? La realidad es que España está en un estado de colapso, o sea, no es que vayamos a entrar, es que ya lo estamos, se ve en los servicios públicos, se ve en el impacto de muchos barrios, se ve en servicios sociales de todo tipo y a mí me parece muy interesante lo que apuntaba Gabriela y Arturo del mercado laboral, ¿no? O sea, al final los salarios son bajos porque entra una mano de obra que lo quiere hacer barato y eso aumenta la precariedad y ese es uno de los grandes problemas de España. Y los jóvenes se van fuera porque dicen, no, es que no quieren ser camareros en España. Mentira, porque se van a Londres a ser camareros. O sea, es que lo que no quieren ser es camareros en España cobrando los sueldos de España. Y se cobran los sueldos que se cobran en España porque hay una inmigración que viene a hacer el trabajo, como bien apuntaba Gabriela, que lo ha explicado estupendamente, más barato. Y el último punto, y quizás más importante, es el tipo de inmigración que traemos. Y ya no hablo ni de culturas ni de nada, hablo de esto que analizamos al principio del programa, del concepto que tienen a la nación a la que van. Porque vienen aquí a vivir de subvenciones, vienen aquí a cobrar en B, vienen aquí a hacer un sistema paralelo al estatal y al que todas las personas que estamos dentro del mercado laboral español cumplimos rigurosamente. Entonces, esa es otra gran parte del problema, ¿no? Entonces, bueno, que pues también hay mucha gente que aporta, y que es gente... Sí, hay gente que aporta, muchos, sí, pero bueno, que ahora está, pero bueno, hay también una gran masa que... Sí. Pero lo que aporta es esa gente, no es la inmigración, claro, que ese es el problema. Aporta el ciudadano de carne y hueso común, ¿no? Y aquí es donde está la cuestión. Estás chupando más de lo que se aporta al sistema del Estado. Y esa forma de enfocarlo, y esa forma de enfocarlo, efectivamente el país hay que dar la vuelta como un calcetín. Desde el punto de vista legal, es evidente que nuestra legislación, que te has englosado muy bien, tanto Jesús como Gabriel como Marcela, está pensada para un país con menos cantidad de extranjeros, claro. Y desde el punto de vista económico está pensado para un país que va a terminar consumiéndose a sí mismo. Y aquí lo de Hacienda es una evidencia, es decir, no para de crecer la recaudación, porque no para de crecer el gasto. ¿Y en qué? Pues desde luego no en el bienestar de los españoles. Desde un punto de vista meramente objetivo, la fiscalidad española es un robo, es un robo. Priva a la gente de un proyecto de autonomía personal. Y eso es lo que ha llevado, entre otras cosas, a Robert Amsterdam a denunciar a la Hacienda española. Amsterdam estuvo hace poco por aquí y Iago Soler fue a entrevistarle. Y con vamos a ver esa entrevista porque es muy interesante y va a contar cosas que con toda seguridad usted ha pensado ya, ¿verdad? Y ahora pensaba aquello de ahí si yo pudiera. Bueno, él ha podido y luego lo comentamos. Pues estamos ahora mismo con Robert Amsterdam, abogado. Muchas gracias. La primera pregunta me gustaría hacerle, ¿cómo definiría usted a la Agencia Tributaria Española? La verdad es que es una organización que opera del todo fuera del Estado de Derecho, opera fuera de la norma europea, de la legislación española, sin duda está fuera, no existe la presunción de inocencia, más bien al contrario, y además incluye tiene un sistema de bonus o de incentivos que no tiene ningún sentido en absoluto desde el punto de vista del Estado de Derecho. La idea de dar un incentivo a alguien por penalizar al ciudadano no tiene sentido. Y es algo que analizamos muy en detalle en el libro que publicamos el jueves, el Estado Dual. ¿Cómo va esa lucha que inició contra la Agencia Tributaria Española? ¿Cuál es el recorrido que tiene que hacer y llevarse a cabo? Hay una vía judicial que puede llevar 10 años y luego también hay una vía política. Puede ser que haya elecciones dentro de poco, no sabemos porque es verdad que Sánchez lleva sin presentar presupuestos 4 años ya, pero es posible que haya elecciones el verano que viene o va a haber elecciones el verano que viene y lo que intentamos buscar es un cambio estructural en la Administración de Hacienda generada a través de grupos de presión. Y la idea es que Hacienda acabe formando parte del Ministerio de Economía, de forma que los ciudadanos españoles puedan tener una relación más de igual a igual con la administración fiscal y menos como súbditos. He leído que usted estuvo o ha estado en contacto quizás con pequeños empresarios o grandes empresarios y también con personas que sufren en su día a día esta persecución, como dice usted, de la hacienda pública. ¿Qué le han dicho? ¿Ha llevado algo a cabo o cuál es el tratamiento con ellos?
Hemos hablado con más de 600 personas y grupos y la verdad es que los comentarios son los mismos. Son sentimientos de desesperanza, de futilidad y sentir que no hay nadie, que al final no hay nadie escuchando. Y además son las personas que gestionan pequeñas empresas y las personas más pobres las que más oprimidos están. Piensa, o sea, si usted fuese, por ejemplo, un gran empresario y tuviese pues, una industria de la automoción, imagínese que es directivo de Toyota o de Ford, ¿le parece atractivo invertir en España? Y en el caso de que sea contrario, ¿por qué no? Imagino que lo sabe, pero la inversión extranjera baja cada año con Sánchez. Y la verdad es que la respuesta sería que no, simplemente por una falta de seguridad jurídica. Y una de las muestras es que si hacen falta 2.000 páginas para explicar cómo hacer una declaración de la renta, eso quiere decir que no hay líneas claras, ¿no? en la legislación en este aspecto. Y eso lo que hace es dar demasiada libertad o arbitrariedad al trabajo de los inspectores fiscales. Usted como abogado ha estado con clientes muy importantes a nivel mundial. He leído, por ejemplo, con el segundo hombre más rico de la Federación Rusa en un juicio pues contra el gobierno de Putin. También ha estado implicado en otros muchos casos. En este de la agencia española es bastante anecdótico. No sé si le gusta la etiqueta de que usted es una especie de Robin Hood de la economía. Bueno, la verdad es que no me han llamado Robin Hood nunca en ninguno de los 3 divorcios, así que lo acepto. La verdad es que hemos tenido la suerte de poder representar a clientes con los que me siento muy comprometido a nivel emocional. Hemos estado defendiendo, por ejemplo, a la Iglesia en Ucrania y ahora en Armenia, que la verdad es que ha sido una defensa y un caso bastante profundo. Hemos conseguido defender a la Iglesia ya en Ucrania frente al gobierno y esperamos poder hacer lo mismo ahora en Armenia. Lo que intentamos conseguir es cosas buenas para gente buena al final. ¿Qué cree que tiene que cambiar de forma o de manera urgente en el sistema de recaudación de impuestos como es la Hacienda en España para que casos como el que usted sigue pues no sean necesarios? No tenemos tiempo, no nos da tiempo. La verdad es que hay muchas cosas. En primer lugar, es necesario que Hacienda pase a pertenecer, a formar parte de un Ministerio de Economía para que haya una vinculación entre los impuestos y la economía del país. Porque ahora mismo sí que hay incentivos fiscales que se generan, pero luego la labor de los inspectores lo que hacen es simplemente destruir a las personas que se acogen a esos incentivos fiscales. Y desgraciadamente lo único que puede hacer el Ministerio de Hacienda ahora mismo es profundizar en su recaudación y aumentar su recaudación, pero la verdad es que eso, sin tener en cuenta que eso puede ser negativo para el crecimiento de la economía española y para las inversiones extranjeras. En segundo lugar, el sistema de incentivos a los inspectores fiscales tiene que desaparecer. Hay que pagarles una cantidad que sea justa, evidentemente, pero que no dependa de cuánto dinero son capaces de recaudar de los ciudadanos. En tercer lugar, el sistema de pagar para jugar. Es decir, no puede ser que haya que pagar el monto que nos reclaman más una multa simplemente para tener derecho a enfrentarnos a esa decisión en unos tribunales durante 10 años. Y luego queda el tema también de los tribunales, que la Unión Europea haya dicho que no es un sistema justo, con lo cual haría falta un defensor del contribuyente y una carta de derechos del contribuyente así para empezar. Si el Ministerio de Hacienda fuese una empresa privada, quizás estaría el modus operandi, ¿no? de esta empresa estaría investigado por la justicia, ¿no cree? Constantemente. ¿Cree que este Ministerio de Hacienda y el modo en el que opera aquí, que es verdad que hay muchísimos problemas, sobre todo con los autónomos, con pequeñas empresas, como usted bien dice, falta de inversión extranjera, pérdida de poder industrial? ¿Ha visto algo así en algún otro país del mundo, sobre todo en Europa, en las economías avanzadas? Sí, la verdad es que aparte de Corea del Norte, probablemente el sistema de España es único y casi ni siquiera es broma, porque
lo que hace es reunir las peores costumbres de los distintos países europeos, ¿no? y juntarlas todas. Sin duda es un sistema único en lo malo que es y en lo poco que respeta el Estado de Derecho. Y es que el gobierno español tiene un problema con el Estado de Derecho. Incluso la Unión Europea mandó una delegación a la que ni tan siquiera recibieron en el gobierno. Y es verdad que Sánchez habla y grita en todas partes que está defendiendo los derechos humanos, pero lo único que le preocupa a él es él mismo, ¿no? Y en lo que nunca piensa o lo que no intenta controlar nunca son las propias violaciones a los derechos que comete su gobierno. Tenemos, por ejemplo, el tema del presupuesto, que no se presentan presupuestos, el gobernar a través del Real Decreto en lugar de ir al Parlamento, el fiscal general que ya ha sido condenado. Y bueno, podría seguir, pero es que me enferma. Prefiero no hacerlo. Y por eso en el nuevo libro, en el Estado Dual, tratamos de explicarle a la población española todo lo que está mal. ¿Cree que la oposición española de cara a las nuevas elecciones en 2027 puede cambiar algo? Sin duda, pero necesita que el pueblo español le diga a esos partidos políticos que es un tema vital. Soy suficientemente mayor como para recordar cuando Reagan cambió todo el sistema fiscal en Estados Unidos y generó décadas de crecimiento en Estados Unidos. Las reformas fiscales pueden tener un valor muy importante, sobre todo si nos lo tomamos como una reforma estructural. No es hablar de unos pocos puntos porcentuales o X% en el tipo impositivo. No sé si ha sentido algún tipo de presión o de amenaza por parte del gobierno por estar investigando esto. He leído varios medios que habían acusaciones contra usted por parte del gobierno, acusándole de estar de injerencia de otros países. Y segundo, ¿siente usted que defiende solamente a los ricos o también al resto de la población española que sufre esto? La verdad es que lo primero es que queremos cambiar Hacienda para todos. Y luego es verdad que en algunos medios de comunicación ha salido que yo hacía esto por Rusia y en Rusia me han arrestado, tengo prohibida la entrada a Rusia. Además es que no creo que a Rusia le importe demasiado qué tal va la economía española, tampoco. Pero bueno, estos ataques lo que hacen es demostrar que vamos por el buen camino. No me importa, de hecho me preocuparía si no nos estuviesen atacando. Yo llevo ya 3 divorcios y no creo que me puedan hacer nada más. Lo único que queremos es que lo que queremos es que España debe de respetar el Estado de Derecho, simplemente. Okay, thank you so much. Thank you. Pues hasta aquí esta entrevista con Robert Amsterdam, uno de los principales abogados en el mundo, y cómo puede cambiar este sistema de la Hacienda española. 23.50, 22.50 en Canarias, recta final del Gato al Agua, que vamos a agotar con esta cuestión de Hacienda. Claro, y más ahora que estamos empezando a sufrir ya los... empieza a hacer calor. ¿Tiene usted prendas de piel que no haya empeñado todavía? Pues tiene un lugar donde guardarlas, porque en verano se estropean muchísimo. Y hay una casa que se llama Frío Piel, que lleva desde 1954, nada menos, dedicada a la conservación en cámaras frigoríficas, garantizando el perfecto estado temporada tras temporada. Desde solo 50 euros toda la temporada de verano, que está muy bien de precio, con seguro a todo riesgo, por supuesto, y servicio a domicilio incluido, porque, como usted sabe, el frío es el único sistema que realmente protege las prendas de piel, que para eso las hizo Dios, las pieles, quiero decir. 91-326-50-25. Y después de ver la entrevista con el señor Amsterdam, don Roberto, uno se pregunta, ¿esto es que no hay nadie en España que lo fuera a hacer? El PP dijo en su día que lo iba a hacer. Hizo lo contrario, que fue en la época Rajoy, y desde entonces no han dejado de apretar y apretar y apretar, y siguen apretando. En fin, yo no sé si pueden apretar más. Arturo Moreno dice que no. No, yo, hombre, lo que digo es que me parece, me ha gustado muchísimo lo que ha dicho
el señor Ámsterdam, y me parece muy relevante lo que ha hablado de la presunción de culpabilidad, lo cual es inadmisible. Tiene que haber unos derechos del contribuyente. Ha habido gente que Hacienda la ha arruinado porque le ha abierto una inspección, ha tenido una multa importante y a lo mejor ha tenido que hipotecar su casa para pedir un préstamo. Al final han pasado tantos años y ha tenido que ir pagando y tal, que mucha gente ha perdido el piso y luego ha tenido razón. ¿Y cómo esa gente le restituye? No puedes. Eso es justo. Has fundido una vida. Eso tiene... efectivamente, has estropeado completamente una vida humana, un proyecto y a una familia. Es absolutamente horroroso. Y esto se tiene que haber hecho hace mucho tiempo, porque aquí llevamos 40 años gobernando unos partidos y otros, y esto no lo han hecho. Es decir, es un tema, y me parece que esto también es un derecho humano, que la gente sea que tratada justamente por el Estado desde el punto de vista como contribuyente. También es un derecho de la gente que tiene derecho a reclamarlo, ya que está con su trabajo y con sus impuestos, está ayudando a financiar el Estado, por lo menos que reciba un trato equitativo en cuanto a la presunción de inocencia, ¿no? Es decir, me parece que es importante. Pero aquí funciona al revés, la presunción es de culpabilidad. Yo creo que es mucho más que eso, Es decir, a mí me ha encantado lo que ha dicho y va siendo hora efectivamente que alguien diga eso. El Partido Popular lo defendió en su día, llegó Montoro y se acabó todo. Exactamente. ¿No? Pero es que es lo que han ido a decir, y por eso imagino, no sé, yo no he leído el libro El Estado Dual que ha escrito, pero imagino que lo que viene a decir es que aquí no hay un Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho debería de ser, y lo digo yo, y perdón como abogado del Estado, que al fin y al cabo tendría que decir lo contrario, en base al principio de que aquí no hay igualdad entre el Estado y el contribuyente. Claro. Y eso es lo que no puede ser. ¿Igualdad a qué me refiero? Igualdad de armas, igualdad en la capacidad de enjuiciamiento y en la recaudación. Efectivamente, ¿cómo se puede admitir que se incentive con bonos a los inspectores de Hacienda según vayan penando más al contribuyente? ¿Cómo se puede admitir, y nadie dice nada, y lo llevamos años y años, el principio solve et repete, que quiere decir paga y recurre, porque si no paga no puede recurrir? ¿Cómo se puede admitir el apremio directo a tus cuentas corrientes sin que haya ninguna garantía jurídica por el medio, etcétera? Eso no puede ser. Es increíble. Es decir, el Estado de Derecho significa el sometimiento del Estado al imperio de la ley. Pero aquí el Estado tiene unos privilegios frente al contribuyente, frente a los ciudadanos, que en mi opinión... El mero hecho de que tú primes a un funcionario por extorsionarte y sacarte el dinero, aunque no tenga razón, es alucinante. Es alucinante. Los bonus de los inspectores, ¿es algo de verdad? Sería como pagar a un juez en función del número de años de condena que aunque luego venga a otro tribunal a quitarte de encima la... Efectivamente. ¿Es prevaricación? Es una cosa alucinante. Sí. Pues así, pues aquí está. Pues es la realidad fiscal en España. Y el sistema es así. Yo recuerdo, perdón. recuerdo el caso de una persona que se llama Agapito García. Hombre, hay un documental interesantísimo que se llama Hechos Probados y explica la verdadera tragedia de su vida, de cómo él decidió plantarle cara a Hacienda. Efectivamente, tienes que poner el dinero, solve et repete, hasta que lo vea un juez. Pues pueden pasar entre 3-5 años hasta que lo vea un juez en primera instancia. Pero claro, tú has tenido que pagar y has tenido que agotar todas las vías. Que parece que tenemos muchos recursos, parece muy garantista, pero tenemos el de reposición, el de alzada, recurso contencioso administrativo, pero tienes que ir agotando todas las vías hasta que lo vea un juez. Aproximadamente el 60% de los casos que llegan a vía judicial, del que puede, el que tiene pulmón para contratarse un abogado y pagar, aproximadamente el 60% los gana el contribuyente, el 60%. Y por el medio también tiene unos mecanismos coactivos, vamos, de lo más efectivo, que es más de 120.000 euros, señor, usted puede enfrentarse penas de cárcel, ¿no? Entonces, si llega a un acuerdo... es delito fiscal, sí. Si llega usted a un acuerdo, no se preocupe, paga la mitad o paga 1/3 o 2/3 y sale usted libre de la cárcel. Una de las conquistas que yo recuerdo del Estado de Derecho que te llevas cuando te iba a la carrera era la supresión de la prisión por deudas. Exacto. Pero, sin embargo, mire usted, aquí hay un acreedor que tiene derecho a meterse en prisión. Exactamente. Sí, en Barcelona. Ya, no, pocos apuntes. Ya los propios tribunales económicos administrativos también echan para atrás muchísimas de las resoluciones que dicta la Administración en fase previa, pero lo de Hacienda es una apisonadora y luego está el tema de una sanción a un contribuyente ordinario, pero luego está lo que viven, el asedio permanente que viven los autónomos constantemente. O sea, en España el IVA se puede aplazar
con o sin garantías o hasta determinados límites y lo puedes aplazar. Pues que se te pase un plazo sin pagar, que ya no hay aplazamiento, que te cobran la deuda completa. O sea, cuando alguien aplaza un IVA, entiendo yo que es porque tiene dificultades de pago. Pues si una te pasas, te cobran la deuda completa. El otro día yo leía también una resolución de un cliente que le había llegado una sanción por un tema de una propuesta de sanción por un tema de una paralela y le ponía ya ahí en grande, si usted paga inmediatamente y renuncia a cualquier tipo de recurso, pues este tipo de coacción, pues reducimos esto. O sea, es como una cosa de, es tu derecho, es reconocer que algo que tú te has desgravado y que es lícito que te desgraves porque Hacienda no lo estima, reconocer como que te lo has desgravado mal, oiga, no. Oiga, o sea, estaba dentro de mi actividad profesional, tal. O sea, es una cosa tremenda lo de Hacienda y la verdad a mí también me ha gustado mucho el vídeo y el tema ese de la presunción de culpabilidad porque es verdad y es la percepción que tiene todo contribuyente, yo creo. Agapito acabó en una residencia que se la paga su hermana, le abandonó su mujer por plantar cara a Hacienda, acabó sin dinero y de una empresa que él había montado, creo que era, vamos, con el esfuerzo desde que era muy jovencito, la vendió y fue el final de sus días porque decidió plantar cara a Hacienda. Y al final, pues no deja de ser un sistema muy poderoso, Hacienda, al servicio del gobierno de turno para extraer recursos y administrarlo pues a quien administrarlo como le da la gana. En España los servicios informáticos en justicia o en sanidad no están conectados entre las comunidades autónomas y es un puñetero carajal. Pero Hacienda no falla nunca. Sí, totalmente. Y además, Hacienda, que se te pase a ti un pago, perdón Jesús, y ellos te devuelven cuando les da la gana. Así como criticamos todo lo que estamos diciendo, hay que reconocer que como administración pública, la más eficiente, con mucha diferencia, por desgracia para todos, es la agencia tributaria. Sí, la siguiente es la penitenciaria, la madre que los parió. Lo cual demuestra que en España las cosas podrían hacerse bien. Y si alguien no lo está haciendo bien es porque está pensando en otra cosa. Bueno, recaudan bien, ¿eh? Eso es lo que digo. Don Arturo Moreno, don Jesús Trillo, Marcela Regia, Gabriela Camuñas, mil gracias a vosotros por estar aquí esta noche. Y a ustedes también por estar allí. Un día trepidante desde el punto de vista informativo. Nos hemos quedado con muchas cosas que contar, pero felizmente mañana tenemos gato. Que descansen.